Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius. Quiero hacer esta pequeña introducción sobre el viaje que van a ver a continuación realizado en monociclo eléctrico, no en este, sino en Hodor, otro tipo de monociclo un poquito más grande. Y es un viaje que realicé en 25 episodios, que mucha gente se lo perdió y mucha gente me pidió que lo compacte en un único episodio, algo así como una especie de película de la odisea del viaje completo. Y este viaje fue al noroeste de la Argentina, quería ver si era posible recorrer el noroeste argentino utilizando un monociclo eléctrico. Así que en este viaje van a haber 3 etapas. Mi primera etapa saliendo desde Buenos Aires, capital federal, hacia Salta, capital. La segunda etapa va a ser de Salta, bajando todo por la ruta 40 hasta Mendoza. Y la tercera y última etapa va a ser desde Mendoza hasta Buenos Aires, capital, pasando por la zona pampeana. Así que espero que lo disfruten. Buen día, queridos amigos y amigas del canal. Aquí Alexius Vidalius. Estamos ya camino a Campana, más o menos kilómetro 40 de nuestro recorrido. Hicimos una pequeña pausita recién para nuestra primera parada, de verdad, en donde voy a desayunar, porque me tomé un tecito y nada más, así que tengo un poco de hambre. El día está bastante nublado, no quise salir tan temprano hoy, precisamente porque habían anunciado que iba a haber mucho viento y que la temperatura iba a ser muy baja, así que quise salir un poquitín más tarde, tener un poco más de luz y por ende un poco más de temperatura. Así que cuando esté llegando al McDonald's de Campana, que ya es casi un clásico para nosotros, les vuelvo a hablar. Nos vemos en un ratito. Gente, pequeña actualización, estamos desayunando en McDonald's, en el McDonald's de Campana. Hicimos más o menos aproximadamente unos 74 kilómetros y monedas y estábamos al 82% de batería quietos con Hodor, que está acá cargando, por supuesto, como pueden ver. Así que voy a desayunar, voy a terminar este desayuno, vamos a descansar un poquito, trabajar un poquito también y después vamos a meterle rumbo para San Pedro. El día está bastante nublado, hace bastante frío, 8 o 9 grados, un poco de viento, pero la verdad que no nos ha tocado viento en contra, así que no nos podemos quejar. Los mantengo al tanto. Bien, gente, otra actualización. Hemos recorrido hasta el momento 113, 114 kilómetros más o menos. Estamos a unos 80 kilómetros de San Pedro, tomándonos esto con mucha calma, muy tranquilos. Me olvidé de estirar, ya pasaron 50 kilómetros casi desde el McDonald's, desde la parada de McDonald's. Me olvidé de estirar, pero bueno, eso es un detalle. Voy a ver si estiro en unos 10, 20 kilómetros más. La verdad que se está haciendo muy lindo y tolerable el viaje porque prácticamente no hay viento y está fresco. Así que no es como en el viaje anterior que fui a San Pedro con unos 40 grados de calor.
Así que vamos a seguir un ratito más. Y bueno, si Dios quiere, cuando ya esté en San Pedro, les muestro un poquito de esa hermosa ciudad. Los veo en un ratito. San Pedro vive mayormente del turismo, aunque tiene producción frutal de duranos y naranjas. Es ciudad y puerto y tiene una población de 70.000 habitantes. Y llegamos a San Pedro nomás, estamos acá en Bungalows Pa' Dormir, que es el tercer hotel o el tercer lugar al que vine, así que fue el vencido realmente. Los otros dos hoteles no pude conseguir, uno porque no había disponibilidad y otro porque simplemente me querían cobrar demasiado por una noche. Así que llegamos a San Pedro poquito antes de las 3 de la tarde, objetivo número 1 de este primer día cumplido, así que mañana partimos hacia Rosario. Los dejo con este fondito. Buen día, dormilones y dormilonas. Aquí Alexius Vidalius. Les cuento que estamos camino a San Nicolás de los Arroyos. Estamos aproximadamente a 40 kilómetros de San Nicolás de los Arroyos y hemos hecho aproximadamente 45 kilómetros desde que salimos de San Pedro. Como pueden ver, está bastante nublado y tuve que abrir el visor del casco para que puedan verme, porque si no se me empaña todo. Y hoy a la madrugada, también como pudieron ver seguramente, a las 4 de la mañana me despierto y oigo lluvia. Y digo, no puede ser. ¿Por qué? Porque el servicio meteorológico decía que no iba a llover. Así que por suerte, bueno, esa lluvia amainó y después cesó a eso de las 6 de la mañana. Así que desayuné. La gente del hotel me preparó así un desayuno rápido y estamos en ruta desde entonces. La idea es llegar a Rosario hoy, así que como en el viaje anterior estamos haciendo buen ritmo. Estamos aproximadamente a 88% de batería, habiendo transcurrido unos 45 kilómetros en este momento. Así que bueno, les cuento cuando haga una parada en la estación de servicio que está a las afueras de San Nicolás de los Arroyos, como hicimos en el viaje anterior a Santa Fe, Córdoba y San Luis. Les hablo en un ratito. Chao, buen día, muchas gracias. Hicimos una parada acá en la estación de servicio de Dapsa en San Nicolás de los Arroyos. Como pudieron ver, tuvimos un encuentro con Gendarmería. Les expliqué que no estaba yendo por colectora de tierra, precisamente porque hoy a la mañana estuvo lloviendo y estaba medio intransitable. Así que muy amablemente me dijeron que si sigo hacia Rosario debería hacerlo por la colectora, y que ni tampoco, porque la colectora técnicamente es
parte de la ruta y como este vehículo no tiene patente, entonces no debería estar circulando por la ruta. Una de las cosas que voy a hacer aquí es averiguar si venden chaleco refractario, así me lo pongo, porque uno de los cabos de gendarmería me dijo que debería estar circulando con eso. Así que voy a comprarlo, voy a descansar un poquito y a partir de ahora, por más que el estado de la colectora sea muy malo, voy a tratar de ir hasta Rosario, todo por colectora, que es de tierra. Así que veremos cuánto tardo. Son más o menos unos 75 kilómetros hasta allá. Quizá un poquito más, 80 creo. Así que bueno, les cuento a medida que voy avanzando en el viaje. Bueno, les doy una pequeña actualización. Estamos siguiendo por la ruta 21, que es esta, que se encuentra en reparación. Recién en Google Maps, como le estoy diciendo que me lleve como si fuese una bicicleta, me sugirió ir por ese camino, pero todo ese camino es ripio y por ahí va todo el tránsito pesado que se supone viene por la 21, que lo están desviando precisamente por la construcción que están haciendo. Así que bueno, ya descansé un poco, tomé agua y ahora vamos a meterle derecho por la 21, por más que me desvíe un poquitín, hacia Rosario. Nos faltan unos 37 kilómetros aproximadamente y estamos al 62% de batería más o menos parados, así que llegamos bien. Ah, por cierto, si no lo notaron, me compré un chaleco refractario como me pidió la gente de gendarmería. Rosario es conocida como la cuna de la bandera argentina. Es una metrópoli con 6 distritos y una población de más de 1.700.000 habitantes. Gente querida, segundo día de ruta concluido. Estamos en Rosario, como pudieron apreciar. Hicimos casi 180 kilómetros de recorrido. Bueno, ya vieron todo lo que pasó. Salimos temprano de San Pedro, con una lluvia amenazante que al final no fue y anduvimos bien sequitos. No se podía andar por la colectora porque era un lodazal por la lluvia de la mañana. Fui por la banquina de la 9, que no debería haber ido por ahí, pero no me quedaba otra. Me paró gendarmería, 4 gendarmes me dijeron de todo y terminé en San Nicolás de los Arroyos como primera etapa, que era la idea. Así que bueno, almorcé ahí y después, en vez de retomar la 9 por la colectora, directamente me fui por la ruta provincial 21 y aquí estamos. Así que vamos a seguir recorriendo ruta. La idea mañana es partir de Rosario y ya en el próximo destino, que vamos a ver cuál es, vamos a quedarnos un día más, así puedo empezar a editar. Fíjense que estoy con mi super isla de edición, pero hoy prácticamente no voy a editar nada. Vamos por el tercer día de ruta nomás. Buen día, gente. Partiendo hacia Santa Clara de Buenavista.
los voy manteniendo al tanto a medida que avanzo. Día bastante nublado, no tan fresco, porque hay mucha humedad, llovió un poquito. Y bueno, cuando estemos en la ruta, te comento un poquito más. Hermosa mañana, ¿verdad? Qué mañanita, ¿eh? Qué mañanita. Seguimos en ruta 11, hemos hecho alrededor de 57 kilómetros más o menos, estamos al 83, 82% de batería en Hodor, estando quietos. Y bueno, aproveché para parar, estirar y ahora voy a tomar un poquito de agua frente aquí a este neuropsiquiátrico salido de una película de terror. Loquísimo esto. Me sigue causando mucho impacto que esto esté a unos 50 kilómetros a la salida de Rosario. Así que bueno, hay que ver qué historia hay detrás de este lugar, ¿no? Veo que está entrando mucha gente incluso con guardapolvos, profesionales, así que después lo voy a buscar a ver qué onda esto, de dónde salió. Seguimos entonces. Voy a tratar de ver si hay algún lugar para parar a desayunar. Comí algo muy rápido y frugal en el hotel, que tuvieron la gentileza de darme un café a las 6 de la mañana. Así que si encuentro alguna estación de servicio o algún lugar para comer y enchufar un poquito a Hodor, voy a parar. Calculo que cerca del cruce o en el cruce con la ruta, si mal no recuerdo, 65, debería haber algo. Vamos a ver con qué me encuentro. Bueno, tomo un poco de agua y después les cuento cómo seguimos. Acá que está yendo por la barranca, digo, no puede ser de Capital Federal, ¿no? Sí, me voy hasta Salta, de hecho. Ah, bueno. Les comento, estamos transitando por la ruta provincial 64, camino a San Vicente. El objetivo intermedio hoy era Santa Clara de Buenavista y el objetivo ideal es, iba a decir era, pero es Rafaela. Ahora bien, descubrí que en el medio, entre Santa Clara de Buenavista y Rafaela, hay un pueblito que se llama San Vicente que me gustó y que por alguna razón no lo vi. Así que disfrutando en este momento de la ruta, cuando llegue a San Vicente, que faltan más o menos unos 34 kilómetros, voy a tener que tomar una decisión si quedarme 2 noches ahí o si seguir a Rafaela. Hay algunos factores que condicionan esa decisión. El primero es la luz solar. Está pronosticado que para las 7 de la tarde va a anochecer, así que estaríamos llegando muy justos si me mando para Rafaela. Y el segundo tema es la batería. Ahora estoy en un 48% de batería andando,
Así que en ese sentido también llegaríamos muy justos si me mando para Rafaela, porque en San Vicente no puedo parar a cargar, porque si no ya me agarraría la noche en la ruta, que es algo que quiero evitar a toda costa. Así que cuando llegue a San Vicente les comento qué decisión tomé. Y'all ready for this? Hola, ¿puedo pasar por acá? Pase. ¿Eh? ¿Sos un extraterrestre vos? Más o menos, más o menos. Espera que paro porque me están haciendo muchas preguntas, si no me van a matar. Es un monociclo eléctrico. Mira. Hoy salí de Rosario. ¿Sí? Sí. ¿Y recién eso se te gastó la batería? Sí, cargué un par de veces, pero carga lento, así que... Este quiero ver Johnny a bailar arriba. ¿Te querés animar? No. ¿De dónde viene, padre? Hoy salí de Rosario, pero vengo a Capital Federal. Sí, ¿cuánto? Ahora me voy hasta Rafaela, pero hasta Salta. Yo voy para Santa, cualquier cosa se Dale, nos encontramos. Bueno, gente, estamos acá con los muchachos del peaje Estación San Vicente. Estación San Vicente. Bueno, dígame su nombre, muchachos. Jonathan. Johnny, Danilo, Román. Román. Bueno, acá me estaban preguntando por Hodor. Un saludo, muchachos, para la cámara. Buen viaje. Decisión final, me quedé en San Vicente. Hodor estaba al 38% de batería, eran las 6 de la tarde y todavía me faltaban 50 kilómetros. Era muy jugado, iba a llegar de noche o ya anocheciendo, iba a tener que ir a buscar hotel, aunque los muchachos de la estación de peaje San Vicente me habían comentado que había unos bungalows muy lindos a la entrada de Rafaela, pero algo no estaba bien con esa decisión, así que dije, me quedo en San Vicente tranquilo, siento base un par de días, aprovecho para al menos subir un video y no retrasarme, y después sigo mi camino, y el primer viaje posterior a dejar esta base será de aproximadamente 220 kilómetros, después tengo que ver bien, así que voy a estar fresco y descansado, aproveché para lavar ropa, me estoy quedando en el Hotel Horus, atendido por el señor Celso. El pueblo muy tranquilo, muy lindo realmente. El Miami de Santa Fe, por las palmeras, pero lo mantengo al tanto. Y si este video te hizo sentir bien y querés sentirte aún mejor, tenés los links debajo en la descripción del video para hacer una donación a FUCA y ayudarlos con su importantísima labor. Muy pero muy buenos días, gente. ¿Cómo les va? Estamos acá en la Ruta Nacional 34, que me enteré esta mañana se transforma en autopista. Una autopista bastante particular porque, como se pueden fijar, no tiene colectora de ningún tipo. Así que lo único con lo que me he encontrado desde que salí de San Vicente es que a partir de 10 kilómetros yendo hacia el lado de Rafaela, que estamos
a 1 kilómetro nada más, empieza a haber doble carril y empieza a haber esta especie de autopista, pero como pueden ver la banquina es lisa y por otro lado hay carteles que todo el tiempo indican acceso a colectora a 500 metros y es... Ay, me estaban saludando, se ve que es uno de los camioneros con los que charlé ayer. Y esa sería la colectora, son 30 metros de colectora. Eso es toda la colectora que hay y después no hay colectora. Le dije específicamente a Google, no me lleves por autopistas, llévame por rutas provinciales. Así que lo que voy a hacer ahora es, a la altura de Rafaela me voy a desviar, voy a tomar la Ruta Nacional 70, que creo que es una ruta provincial, y después la 13, y voy a ir hasta Sunchales, por ahí, y voy a hacer unos 5 o 6 kilómetros de más, pero voy a salir de la 34 porque no quiero tener ningún tipo de problema, y realmente no sabía que la 34 era autopista. Así que bueno, fuera de eso, habiendo hecho y dicho todo este gran preámbulo, hemos recorrido unos 50 kilómetros desde San Vicente, salimos hoy a la mañana a las 6 de la mañana clavado, y ahora, bueno, nuestro destino final del día de hoy es Ceres, que son originalmente 220 kilómetros, van a ser un poco más, porque yo pensaba hacerlos todos por la 34, que va cortando camino, y voy a tener que estar haciéndolo por todas rutas provinciales laterales, así que voy a tardar un poquito más. Cuando pare para tomar un café, les comento, calculo que de acá a 20, 30 kilómetros voy a encontrar algo. Bueno, gente, estaba justo en el cruce de la ruta 70 que iba a agarrar hacia Sunchales, y se me ocurrió preguntar aquí a los chicos de Action ¿qué pasaba con la 34? Si después de salir de Rafaela seguía siendo autopista con doble carril o no. Y me acaban de avisar que no, que es ruta provincial, que ya no es más autopista. Así que bueno, voy a seguir por la 34 entonces, así me ahorro unos 6 kilómetros. Espero que siga siendo ruta hasta llegar a Ceres. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Bien? Una pregunta, ¿se puede almorzar acá? Sí, buenísimo. Bueno, gente querida, estamos a 21 kilómetros de Ceres, nuestro destino final del día. Hace más o menos 1 hora y media que paré para almorzar en una estación de servicio Puma en el pueblo de Curupaití. Espero estar pronunciándolo bien. Ahí cargué a Hodor durante 1 hora. En este momento Hodor está aproximadamente al 57% de batería estando quietos y hemos recorrido un total de 220 kilómetros. Así que bueno, vamos a hacer los 21 kilómetros finales y buscar alojamiento en Ceres y pasar la noche ahí y mañana seguir haciendo ruta. Como pueden ver, la ruta 34 es muy concurrida, muchísimo camión, así que les doy una conclusión final en cuanto esté en el hotel en Ceres y redondeamos el día. Los dejo con las vaquitas que están allá. O son caballos, no sé qué son. Vacas.
Muchas gracias. Sí, pará. ¿Eh? Paro. Oh. Ceres fue nombrada en honor a la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. Su principal actividad económica es la agropecuaria y se encuentra a tan solo 10 kilómetros del límite provincial con Santiago del Estero. Bueno, gente, estamos en Ceres nomás, después de recorrer poco más de 240 kilómetros. Como les anticipé en el video anterior, fuimos todo por la 34 prácticamente. Empezaron los primeros 40 kilómetros siendo autopista hasta Rafaela, cosa que no sabía. Después sí, fue simplemente ruta nacional y hay proyecto para construir autopista hasta Sunchales, pero por el momento está en construcción, como también seguramente pudieron ver por algunos de los videos. Muchísimo camión en la 34 y me dijeron que no era el día más concurrido, que mañana domingo va a estar mejor. Me pararon también, como vieron, en la estación de peaje para preguntarme porque había algunos camioneros que se habían quejado de que iba muy lento, cosa que me parece medio raro porque yo estaba yendo a 50 kilómetros por hora y la mínima en rutas nacionales y provinciales es 40 y la mínima en autopista es 60, pero bueno, yo no voy por autopista. Hablé con los muchachos, todo bien. Fuera de eso, estoy en un hotel a la entrada de Ceres mismo, lo ubiqué enseguida. Acá Susana e Ian me recibieron, unos genios totales. Y bueno, ha sido el fin del día de hoy. Mañana nos levantamos tempranito y vamos a ver de setear rumbo para Real Sayana primero y a partir de ahí ver a ver si seguimos para adelante o si hacemos noche ahí. Buen día, queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius. Estamos en la ruta 34, salimos a las 6 de la mañana de Ceres. Hemos recorrido 57 kilómetros y nos faltan unos 100 kilómetros hasta llegar a Real Sayana, que va a ser el punto de inflexión en donde decidamos si continuamos o paramos. Venimos a buen ritmo y a pesar de ser domingo, como pueden ver, hay camiones, no hay tantos como ayer, pero hay camiones. Pasé un puesto de control que estaba vacío o estaban los muchachos dentro. No me dijeron nada, seguí de largo. Y la idea igual es ir controlando el tema de los camiones por lo que me dijeron los muchachos de la estación de peaje ayer. Así que bueno, vamos a seguir avanzando un poco más. Ya tomé agua, ya estiré y les cuento más adelante cómo vamos encarando la cosa. Salga todo. Bueno, gente, estamos acá paseando, haciendo un poquito de turismo aventura en la colectora. Ahora bajé la velocidad. No es una colectora, en realidad estos son huellas que dejan la gente que pasa con las camionetas que están en estas chacras. Pero realmente no hay una colectora. Les quería comentar que, bueno, oficialmente estamos en Santiago del Estero. Santiago querido, Santiago dorado. Para la gente de más de 40 van a entender esa referencia. Les quería comentar que también me paró Vicente, el camionero que vieron anteriormente, que es de Güemes, provincia de Salta. Estuvimos hablando un poquito, me regaló este chaleco, no sé si se llega a ver, chaleco refractario de Ford. Genio Vicente, muchísimas gracias, ídolo. Y me comentó que, bueno, que en Colonia Dora hay hospedaje, así que yo originalmente quería decidir en Real Sayana si quedarme ahí
o seguir un poquito más. Y bueno, y Colonia Dora está un poco más allá todavía, así que me parece que por el consejo de Vicente me voy a quedar en Colonia Dora al final. Estamos yendo para allá, faltan aproximadamente 71 kilómetros hasta ahí. Estamos cerca de Real Sayana. Llevamos transcurridos aproximadamente 117 kilómetros desde que salimos esta mañana. Así que lo sigo manteniendo al tanto. Está re lindo este camino. No tiene demasiada arena, así que está muy, 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 muy divertido. Ahora les muestro unas imágenes. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bueno, gente, estamos en Colonia Dora gracias al consejo de Vicente, que como ya saben nos lo encontramos en la ruta y también me donó su chaleco refractario. Y bueno, y aquí en Colonia Dora estamos en una estación Shell que tiene en el fondo, como pueden ver aquí, tiene habitaciones para los viajeros, sobre todo para camioneros, y tienen que ver lo linda que es la habitación, lo amplia que es y la verdad lo barata que es. Así que mejor imposible, porque salgo de la habitación y tengo comedor aquí de Shell directamente y puedo merendar, puedo cenar y después ya al otro día incluso desayunar bien temprano, que siempre hay alguien aquí, es 24 horas, y salir para la ruta. Así que espectacular, un combo perfecto. Con esto terminamos el día de viaje y sigamos viajando. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Ah, igual que yo. Como tocayo. Ale. Qué grande. Bueno, Ale me estaba preguntando acá por el monociclo. Así que ahora vamos a seguir hasta la estación del servicio y paramos un cachito a descansar. Muchas gracias, Lucas. Hola gente, estamos circulando al costado de la ruta 34 en este momento. Salimos a las 6:15 hoy de Colonia Dora y hemos recorrido hasta este momento unos 110 kilómetros más o menos. Estamos al 76% de batería. Paré una horita en Garza, como pudieron ver, para tomarme un café y cargar un poco a Hodor. Y nos faltan aproximadamente unos 65 kilómetros para llegar a Santiago del Estero capital. Debo decir que de todos los viajes, esta ruta 34 ha sido la más comprometedora, por decirlo de alguna forma, y la más jorobada para circular, por dos motivos. El primer motivo es que, bueno, no tiene una colectora, como ya saben bien, y como venimos sufriendo hace tiempo, pero bueno, no es la única ruta provincial que no tiene colectora. Muchas de las rutas provinciales
no tienen colectora. Y por otro lado, algunos camioneros son muy agresivos, pero muy agresivos. No me refiero a yo estar circulando en la ruta en sí, sino incluso, como ven, yo estoy circulando aquí al costado, que de hecho hay una huella, porque muchas de las motos de los pueblos utilizan este camino para circular en vez de ir por el pavimento. Y bueno, aún estando aquí en esta huella al costado, que no molesta para el sobrepaso ni nada, algunos camioneros pasan, tocan bocina y como que hacen gestos medio italianos, ¿no? De qué sé yo, pero no saludando, sino bastante violentos, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, seguimos. Yo creo que a partir de Santiago del Estero va a estar mucho más tranquila la cosa. Me dijeron que hay bastante camión acá en la 34, bueno, por un tema de la época, ¿no? Por la cosecha. Hubo buena cosecha, entonces están circulando muchísimos camiones, pero circulan más camiones para el lado de Rafaela que para el lado de Santiago del Estero. Ha sido bastante larga esta charla, los voy a dejar un ratito para que disfruten del paisaje. Wow. Es todo acá. Vamos nomás. Bueno, gente, estamos a 30 kilómetros de Santiago del Estero capital. La 34 nos viene pegando una linda paliza. Los últimos 20 kilómetros estaba en un estado deplorable, creo que peor que cuando hicimos la ruta 9, la vieja, camino a Córdoba. Peor. Miren cómo habrá sido de peor que, si ustedes se fijan, toda esta huella que hay aquí en la banquina se utiliza mucho por las motos del pueblo, precisamente porque el estado de la ruta es tan malo que vas saltando, vas moviéndote de un lado al otro, hay huella de camión, o sea, está todo el asfalto hundido y te va tirando para un lado, te va tirando para el otro, así que de esos 20 kilómetros, como 15 kilómetros directamente yo me fui por acá, por la banquina, que era mucho más fácil. Vamos a ir hasta Santiago del Estero derecho, estaba descansando un poquito porque hice como 70 kilómetros sin parar. Vamos a esperar que pase el camión. Y ahora le voy a pegar derecho a la capital y ahí descansar, almorzar, buscar hotel. Así que les comento cuando esté ya instalado. La idea va a ser, obviamente, como este es sexto día de viaje, hoy nos quedamos 2 noches en Santiago capital y reorganizamos. Les comento después. Y llegamos nomás a Santiago del Estero capital. Me estoy quedando en el hospedaje El San Juanino, que es justo a las afueras de Santiago capital. No me quise quedar en el centro porque siempre un despelote, te cobran de más, y la verdad que preferí quedarme acá tranquilito en un lugar que me recomendó Gastón de la estación de servicio Action, en donde almorcé. Así que como voy a estar quedándome en la habitación prácticamente todo el día editando videos y subiendo historias, bueno, la idea de dónde me quedaba específicamente Santiago del Estero era lo de menos.
Vamos. Está muy blando, no se puede. Bueno, gracias. Hola muchachos. Me metí para joder nomás, pero está muy blanda la arena. No puedo andar. Por partes talco. Buen día, gente, buen día. Miren dónde estamos. Estamos en la construcción de la autovía de la Ruta 9, que como ustedes se fijaron hoy a la mañana cuando salí, hice como todo un tramo prácticamente de 20 kilómetros donde estaba en construcción y por acá no pasa ningún auto porque no está habilitado, pero fíjense que más allá de no estar habilitado y que ponen ramas y demás, veo un montón de motos que van de pueblo en pueblo usando esto, entonces utilicé esto. En un momento se cortó, estuve charlando, como vieron, con los muchachos de la construcción, ahí tuve que seguir por la ruta normal, paré hace un ratito, un poquito más de una hora, en la YPF del kilómetro 1199, que están los chicos, que ahí les pongo la foto para que los vean, unos genios totales. También los saludo a Fabián, que era uno de los playeros que me estuvo preguntando bastante por Hodor. Y bueno, hicimos prácticamente 76 kilómetros, como cargué un poquitín más de una hora, ahora Hodor está aproximadamente al 86-87% de batería andando. Es un camino que tiene bajadas y subidas, así que hoy consumió más. Habiendo transcurrido 76 kilómetros, estaba más o menos al 72% parado, lo cual es bastante, hubo mucho viento en contra. Pero bueno, ahora veo que otra vez está el camino disponible para seguir por aquí y no es de arena, que es prácticamente intransitable porque es como un suelo muy arcilloso. Así que voy a seguir por acá hasta que se corte y una vez que se corte, bueno, volveré a tomar por el costado de la Ruta 9. Vamos a divertirnos un ratito, ir esquivando ramas y nos faltan unos 100 kilómetros aproximadamente para llegar a San Miguel de Tucumán. Vamos a meterle nomás. Hola, hola, hola. Hice una pequeña parada con Hodor. Faltan 41 kilómetros para llegar a San Miguel de Tucumán centro, un poquito menos para llegar a las afueras de San Miguel de Tucumán. Hodor así parada está al 51% de batería. Mucho viento todo el viaje, así que Hodor consumió bastante y encima hay un poco de pendiente, así que eso también influyó. Cuando hagamos el día de mañana, si Dios quiere, Tafí del Valle, ahí vamos a consumir bastante más porque es una subida pronunciada. Así que bueno, ya estamos más o menos sacando estadísticas de cuánto consume y cuánto no, dependiendo de la pendiente, que bueno, eso también ya lo hicimos en el viaje anterior, ¿no? Hace un poquito de calor ahora, mi celular marca 21 grados, pero deben hacer fácil 25 grados, así que ahora me voy a sacar el buzo de Polar, porque debajo hoy salí con el traje térmico, así que tengo traje térmico, tengo la remera, tengo el Polar y tengo la campera.
y estoy perdiendo como 3 kilos por kilómetro más o menos. Así que ahora me saco el Polar y sigo. La idea es meterle derecho hasta San Miguel de Tucumán, porque ahí están todas las estaciones de servicio. Me estoy divirtiendo un poquito, como pudieron ver, con la colectora de tierra. Muy divertido transitar por ahí, muy lindo. Así que vamos a seguir. Veo si en el medio paro, si llega a ver alguna postal linda que amerite sacar el drone. Pero si no, nos vemos en San Miguel de Tucumán. San Miguel de Tucumán es la cuna de la declaración y firma del Acta de la Independencia de Argentina. Es la sexta ciudad más poblada del país con 1.7 millones de habitantes y es el hogar de las famosísimas empanadas tucumanas. Miren dónde estamos, ni más ni menos que en la famosísima Plaza Independencia, aquí en San Miguel de Tucumán. Llegamos después de recorrer 178 kilómetros casi. Hodor quedó al 46% de batería luego de la carga que le di en la segunda estación de YPF donde almorcé. La verdad que fue un día bastante complejo a nivel de ruta porque hubo viento en contra todo el camino. La ruta no estaba en muy buen estado, pero nos divertimos mucho y la verdad que nos divertimos mucho haciendo esas travesías en la ruta no terminada por un lado, metiéndonos en la arena por el otro, casi cayéndonos como 3-4 veces, y los muchachos de la construcción que se mataban de la risa. Estamos parando en el Hotel Premier, que la verdad me sorprendió, súper barato por lo que brinda, una habitación re linda, buenos servicios, buena internet, la verdad que un lujo para mí. Mañana ya salimos hacia Tafí del Valle y calculo que nos vamos a quedar un par de noches ahí. Tengo que pensarlo, depende de la hora que llegue a Tafí del Valle porque está a 100 y pico de kilómetros nomás, así que si salgo muy temprano, quizás necesite una sola noche para recorrerlo y mostrarles un poquito el paisaje. Buen día, gente, buen día. Estamos transitando por la ruta 38. Obviamente esto no es la ruta 38, sino la que tenemos ahí atrás. Pero tuve que bajarme a admirar un poco la belleza del paisaje que les acabo de mostrar. Hemos hecho aproximadamente unos 30 kilómetros, casi unos 30 kilómetros, 29 y monedas. Salimos del hotel a las 8 de la mañana. Hoy me di el lujo de salir un poquito más tarde porque no son tantos los kilómetros que tenemos que recorrer, si bien hay bastante subida. Así que, yendo tranquilos, en un rato voy a tener que enganchar otra ruta, no recuerdo cuál, ahora me voy a fijar, la 300 algo, 303 creo que era, bueno, no me acuerdo, estoy inventando. Hoy va a ser un episodio que seguramente brinde muchos paisajes y muchas imágenes bellas. No lo digo porque yo esté hablando a cámara, ¿no? Sino por el paisaje. Les doy una actualización en un rato. Estamos transitando la 307, es hermosa,
No saben qué locura de ruta. Miren lo que es esto. Y esto recién comienza, así que disfrutándola muchísimo, pero muchísimo. De hecho, me saqué los auriculares para estar en tono o en sincronía con la naturaleza. Sigamos avanzando. Bueno, gente, estamos acá en la YPF de la localidad de La Angostura, a 13 kilómetros aproximadamente de Tafí del Valle. Aproveché para pedirme algo para almorzar, un rol de pollo. Fíjense este paisaje lo que es. No pensé que me iba a encontrar un YPF acá, pensé que me iba a encontrar algún tipo de comedor ya llegando a Tafí del Valle o un YPF llegando a Tafí del Valle. Así que espectacular esta YPF, re linda. Y estoy aprovechando para cargar a Hodor, que en este momento está aproximadamente al 45% de batería. Estoy llevándolo muy tranquilo, una velocidad muy tranqui, porque la verdad no sabía cuánto me iba a aguantar, cuánto me iba a consumir, porque las subidas son muy pronunciadas. Así que ahora que sé que está aguantando bien, voy a meterle un poquito más de pata, igual ya llegamos. Les comento cuando estemos en Tafí del Valle. Tafí del Valle está ubicada en el centro del bellísimo valle de Tafí, que separa las elevadas cordilleras de la Sierra de la Conquija al sur y las cumbres calchaquíes al norte. Su nombre proviene de la palabra Tafingastaque, que significa Valle de Tafí, según el lenguaje de ahorita. Otra versión sostiene que proviene en cambio de Tactiyacta, que significa entrada espléndida. Bueno, gente, finalmente llegamos a Tafí del Valle, como pueden ver. Hodor se comportó súper bien. Llegamos aproximadamente al 55% de batería. Cargué durante una horita en la YPF de La Angostura y nos tocó un día realmente ideal, hermoso. Lo disfruté muchísimo. Mañana vamos a estar yendo hacia Cafayate y vamos a estar haciendo 2 noches ahí. Originalmente la idea era hacer 2 noches aquí en Tafí del Valle, pero me parece más prudente mantener el ritmo de cada 3 días de viaje, hacer 2 noches al tercer día. Estoy disfrutando muchísimo este lugar y seguramente también vamos a tener unas imágenes muy lindas de Cafayate mañana. No se olviden que estamos colaborando con FUCA, con la Fundación Cáncer, para recaudar fondos para su obra de bien, así que si quieren donar, tienen los links debajo para hacerlo.
Buen día, gente. Buen día. Estamos acá en la ruta 307, camino a Cafayate. Hemos recorrido aproximadamente unos 40 kilómetros desde que salimos de Tafí del Valle. Estamos al 87% de batería en Hodor, que está ahí, descansando un ratito. Miren esto. Miren lo que es esto, gente. Increíble. Lamentablemente, yo les quería mostrar imágenes y parar en el Abra del Infiernillo, que es un punto turístico muy conocido aquí de los Valles Calchaquíes. Y lamentablemente, les voy a mostrar, para ese lado, si se fijan, estaba repleto de nubes arriba de todo. El Abra del Infiernillo está a más o menos unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y en ese momento, como ustedes pudieron ver en las imágenes anteriores, hacía mucho frío, había mucha humedad porque estábamos transitando por el medio de una nube, y en el punto turístico que les estoy comentando, lamentablemente no se veía absolutamente nada. Era una nube, agua, condensación y mucho frío. De hecho, una de las personas de Tafí del Valle ayer, en donde compré la cena, me comentaba eso, que me abrigue bien. Me recontra congelé las manos. Si ustedes se fijan, no parecen, pero están completamente congeladas, pero no podía dejar de saludarlos en este hermosísimo día y con esta vista magnífica, increíble. Así que bueno, nos faltan unos 80 kilómetros aproximadamente para Cafayate. Vamos a seguir disfrutando ahora que por lo menos no hay condensación, no hay tanto frío. Deben hacer unos 8 grados más o menos. Y en donde pueda paro a tomar un café. Normalmente paro a los 70-80 kilómetros, pero estoy congelado aunque no parezca. Espero que les gusten todas estas imágenes increíbles que brinda la naturaleza y mi bellísima Argentina. Bueno, gente, estamos circulando en la mítica Ruta Nacional 40. Vamos a darle otro besito para la buena ruta. Primera vez en el viaje que llegamos a la Ruta 40 y la empezamos a transitar. Así que muy feliz en este momento. Y detrás mío vamos a dejar un sticker de Horizonte NOA. Va a ser el primer sticker en un cartel que dejemos. Así que muy feliz. Llegamos haciendo buenas rutas. Bueno, y aquí en Colalao del Valle, a 32 kilómetros de Cafayate, va a ser el primer sticker que dejemos de Horizonte NOA oficialmente en un cartel. Así que vamos a ponerlo lindo. Vamos a tratar de no tapar a nadie. Y vamos a ponerlo acá. A ver qué tal queda. Hermoso. Horizonte NOA presente. Vamos todavía. Cafayate está ubicada en el área de los Valles Calchaquíes, zona conocida por sus formaciones rocosas rojizas. Fue fundada en 1840 y cuenta con una población de aproximadamente 15.000 habitantes.
Miren ese fondo, miren ese fondo. Bueno, estamos en el hostal Huaca. Llegamos después de tener un viaje, sobre todo al agarrar la ruta 40, con muchísimo viento en contra, pero llegamos bien a pesar de eso. Muy lindo Cafayate, muchísima gente, por lo general siempre hay mucha gente. No pensé que iba a haber tanta gente en estas fechas, pero fíjense lo que es esto, fíjense ese fondo, es una locura esta ciudad. Así que bueno, más allá de eso, muy lindo el viaje, mucho frío como vieron tempranito a la mañana, sobre todo en la altura, pero después se puso cada vez más lindo y nos vamos a quedar acá un par de días y después ya vamos a hacer viaje hacia Salta capital y ahí vamos a decidir si seguimos hasta Jujuy. Aprovecho este momento para recordarles que si quieren colaborar con la Fundación Cáncer con FUCA, pueden hacerlo mirando debajo en la descripción de video, están los links para donar, para que ellos puedan seguir realizando su labor de docencia, de investigación y de prevención del cáncer. Importantísima la labor que realizan. Bueno, no me están dejando editar acá. Me piden mucho mimo. Buen día, gente, buen día. Hablo así bajito, pues son las 5:30 de la mañana. Pueden verlo por mi cara de dormido. Hoy es un día muy importante porque salimos a Ruta 68 y nos vamos hasta Salta capital. Es un día bastante desafiante porque es una ruta con pendiente, mucha curva y son casi 190 kilómetros que tenemos que recorrer. Así que tenemos que tener tiempo de sobra y por eso salimos tan tempranito. Ahora me voy a ir a la cocina del hostel, que las chicas, que es Lili y Claudia, me dejaron algo preparado para desayunar ahora. Y desayunamos, nos vestimos y salimos para ruta. Bien, gente. Estamos haciendo un parate después de recorrer 68 kilómetros. Y paré aquí por dos motivos. Primero, porque ya van casi 70 kilómetros, así que quería estirar un poquito, tomar agua. Y el segundo es, en este spot, recién es el primer lugar desde que comencé el viaje en donde hay sol. Fíjense, está saliendo el sol detrás de la sierra. Ahí lo tenemos a Jodor descansando un poquito, que se la rebancó. Está en este momento Jodor al 82% de batería estando quietos. Así que la verdad que un consumo impecable, dado que hubo muchas subidas y bajadas, pero sobre todo muchas subidas. Tenemos más o menos un ascenso de unos 1500 metros hasta llegar a Salta. Así que estoy cuidando porque estaciones de servicio por acá claramente no va a haber, y hay estaciones de servicio pero más o menos a 50 kilómetros de Salta capital, así que tenemos que ir cuidando el consumo de batería. Estuvimos transitando una parte de la ruta 68 que, como ven, es increíble realmente, que se denomina Quebrada de las Conchas. Es una ruta escénica, obviamente, así que ahora vamos a seguir de largo. Les voy a mostrar un poquito más. Y calculo que a partir de ahora, que ya el sol está subiendo por encima de la sierra, vamos a estar más calentitos y un poco más cómodos para viajar también. Y fue justo en este momento de descanso en el que un ciclista salteño llamado Alfredo se me acercaría a charlar y luego me invitaría a desayunar en un parador. ¡Vamos, Alfred!
Vamos a pegar el sticker de Horizonte Noa. A ver. Vamos a ver dónde podemos pegar. Sin que moleste a nadie, mira. Ay, queda inmortalizado Horizonte Noa, mira. Epa. No sé cuándo estará ahora. Gente, no lo van a poder creer. ¿Saben a dónde nos estamos acercando? Al puente de la película Relatos Salvajes. ¿Se acuerdan? La escena con Leonardo Sbaraglia. Bueno, es este el puente. Este es el puente en donde se filmó Relatos Salvajes. Miren esto. ¡Qué locura! Y creo que me están filmando a mí también, porque no pueden creer que estoy viniendo en un... ¡Qué grande! Por este barranco, se estroló Leo Sbaraglia, y se agarró a las piñas. Miren qué buena onda, ¿eh? ¿No está bueno? Está bueno. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I gotta do. Allá va Alfredito, que nos separamos después de desayunar. Vamos a darle aliento. ¡Vamos, Alfredito! ¡Vamos! Bueno, hemos parado un ratito primero porque venía con el polar y 2 remeras, así que me saqué el polar porque está haciendo un calor bárbaro en este momento. Todavía tengo el traje térmico, pero no me voy a estar sacando el traje térmico acá, es un despelote. Haré también estirar porque en realidad desde que desayunamos con Alfredo no paré un segundo, solamente hacer una toma de dron y nada más. Así que tengo bastante sed, ahora voy a tomar agua. Estamos aproximadamente a 65 kilómetros de Salta capital y hemos hecho unos 137 kilómetros en total. Hodor está al 50%, 51% de batería así parado, así que un poquito menos andando. Yo creo que de acá a 15, 20 kilómetros a más tardar vamos a encontrar una estación de servicio, así que voy a parar a almorzar, que son las 12:30 pasadas en este momento, y a cargar a Hodor por las dudas, aunque yo creo que llegamos bien con lo que tenemos. Después de casi 170 kilómetros de darle y darle, a comer, estoy cansado, tengo hambre. Nos vemos en un ratito. La ciudad de Salta, también conocida como Salta la Linda, cuenta con una población de 730.000 habitantes y toma su nombre de la tribu de los Salta, que habitaban la zona, junto con las tribus calchaquíes y atacamas en menor medida. Llegamos a Salta la Linda nomás. Estamos con el convento de San Bernardo detrás. Hicimos aproximadamente 210 kilómetros con Hodor y llegamos al 28% de batería habiendo cargado 1 horita en la estación YPF de El Carril. Día bastante complicado, sobre todo porque hizo mucho frío a la mañana hasta pasadas las 10:30 de la mañana. Y tengan en cuenta que yo a las 6:20 ya estaba haciendo ruta, así que bastante frío.
Otra de las cosas fue el viento en contra, muchísimo viento en contra todo el viaje, así que Hodor consumió un montón, precisamente porque había mucho viento y por otro lado había mucha pendiente. Mañana vamos a estar haciendo el camino inverso, vamos a estar volviendo a Cafayate y con suerte ese viento que nos tocó en contra hoy, mañana nos ayudará a ahorrar batería. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Buenos días. Aquí Alexius Vidalius, transitando la ruta 40. Salimos hoy a las 6 de la mañana de Cafayate y estamos yendo hacia la primera posta, que es Santa María, provincia de Catamarca. Hoy vamos a cruzar, si Dios quiere, un nuevo límite provincial. Muy, pero muy tranquila la 40 en este momento. Un poquito rota, pero es esperable. Fuera de eso todavía no desayuné, así que voy a ver si en Santa María tengo algún lugar para desayunar. Vamos recorridos aproximadamente 42-43 kilómetros y todavía nos faltan unos 40 kilómetros para llegar a esta primera posta. Miren qué lindo amanecer que tenemos del otro lado de la ruta. Déjenme ver si no viene nadie por las dudas. Miren esto. Cuando haya llegado a Santa María y esté sentado tomando un cafecito, les vuelvo a hablar. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just Bueno, gente, acabamos de desayunar acá en la estación de Refinor a la entrada de Santa María, Catamarca, así que ya estamos en Catamarca. Me vino bárbaro porque la verdad estaba con mucho frío, hubo muchísimo viento en ruta, mucho frío inesperado. La verdad que estaba congelado y hubo mucho consumo de parte de Hodor por el viento, por las pendientes que fueron más de las esperadas también y en parte por el frío porque la batería no rinde tanto. Así que ahora que ya estamos listos, ya estamos desayunados, que cargamos durante 1 hora y media Hodor, vamos a seguir camino hacia Hualfín. Acá una de las chicas me dio el número de teléfono para alquilar una cabaña ya. A medida que avancemos les voy contando. Bueno, gente, espero que se oiga algo. Estoy en el medio de una tormenta de viento y arena severa. Fíjense, hace más de 15 kilómetros que estoy tratando de avanzar. Avanzo, pero a 15 kilómetros por hora como mucho y moviéndome para todos lados, como pudieron ver. Viento cruzado, viento en contrafrontal muy fuerte y la cosa no amaina. Así que ahora paré, me voy a comer una manzana, voy a tratar de descansar las piernas porque hice muchísimo esfuerzo contrarrestando el viento. Estamos justo en el medio, si ustedes se fijan, miren lo que es esto. A ver si se puede ver. Tremendo, y para allá también. Paré en este cartel para ver si me daba algún tipo de reparo, pero no. Así que bueno, ahora me como la manzana, tomo agua y sigo. Estamos más o menos unos 43, 44 kilómetros de Hualfín.
Hodor en este momento está a un 51% de batería. Y fíjense lo que es esto, es una locura. Bueno, los dejo un ratito y cuando vea que puedo avanzar un poco, les vuelvo a hablar. Bien, estamos a 15 kilómetros de Walfin, ya ni me acuerdo, estoy tan cansado. Vengo luchando hace casi 50 kilómetros con la tormenta de viento. Aquí está un poquitín más leve, pero vamos a esperar que pase el camión. Aún así sopla bastante viento. En los peores momentos yo calculo que debía tener no menos de unos 45 kilómetros por hora de viento en contra, soplando, tirándome para el otro lado de la ruta por momentos, teniendo que caminar al costado de la ruta porque era insostenible ya. Está Hodor al 35% de batería. Son las 3 menos 20 más o menos de la tarde. A esta hora ya tendría que haber estado en Walfin y tendría que haber almorzado e incluso salido para Belén, pero hoy me voy a conformar con llegar a Walfin si Dios quiere. Faltan, como les dije, 15 kilómetros, así que vamos a pegarle para adelante. Tomo algo de agua ahora y seguimos y les cuento cuando llegue. Walfin se encuentra rodeada por viñedos y cuenta con una población aproximada de 1.500 habitantes. Posee una de las capillas más ilustres de la Argentina, la iglesia Nuestra Señora del Rosario, fundada en 1770. Finalizamos el día, llegamos a pesar de la tormenta de viento. Estamos aquí en Walfin. Estoy alojándome en la hostería Altahuasi, atendida por Alberto y familia. La verdad que un día súper desafiante. Nos agarró, como vieron, una tormenta de viento y arena muy fuerte. Y terminé un poquito cansado. Llegué acá casi a las 3 de la tarde. No almorcé porque acá no hay para almorzar. El comedor ya estaba cerrado y en la hostería solamente brindan merienda y desayuno. Así que esperaré hasta la cena para comer como Dios manda. Llegamos con Hodor al 30% de batería, increíble, no nos dejó a pata, impresionante cómo se portó a pesar de las condiciones terribles con las cuales circulamos, y recorrimos aproximadamente unos 210 kilómetros. Pueden notar todavía el viento, hay bastante viento a pesar de que estamos acá resguardados por los valles, por las sierras. Así que vamos a terminar acá. Vamos a hacer un cambio de planes porque yo hoy pensaba quedarme 2 noches en donde sea que llegaba, pero me voy a quedar una noche aquí, voy a ir hasta Belén, me voy a quedar una noche en Belén y después ahí ya sigo camino hacia La Rioja, si Dios quiere, hacia Chilecito.
Estamos aquí en Belén, Catamarca, la segunda ciudad más grande de la provincia. Salimos esta mañana de Hualfín a eso de las 8 de la mañana. Muchísimo frío, 2 grados en ruta más o menos. Y me estoy tomando un café para entrar un poquito el calor, por más que ya haya desayunado en la hostería de Hualfín, ahí en Altahuasi, que le mando un saludo a los chicos. Hicimos aproximadamente 67, casi 68 kilómetros, estábamos al 82% de batería, todo lo tengo cargando ahí. Y estoy tratando de decidir si me quedo esta noche aquí en Belén o me voy hasta San Blas de los Sauces, que ya sería La Rioja, y me quedo una noche ahí para después hacer el trayecto hacia Chilecito un poco más corto. Vamos a ver qué decido. Mientras tanto voy a seguir entrando en calor, voy a ponerme a trabajar un poquito y después les comento qué onda. Anduvimos tanto y por tanto tiempo que miren dónde llegamos. Vamos a tomar el 5 o'clock tea. Seguimos aquí recorriendo la ruta 40, ruta nacional 40. Hemos recorrido hasta el momento unos 100 kilómetros. Tomé la decisión de tomar el café en Belén e irnos hacia San Blas de los Sauces, que ya sería provincia de La Rioja. Vamos a ver ahí si conseguimos hospedaje. Vi que hay algunas cabañas, hay camping y demás. Yo creo que sí. En este momento Jodar está al 81% de batería. Y si bien no tenemos viento en contra, tenemos un viento de costado que, bueno, hincha un poquito, pero nada que ver con lo que fue ayer ni con lo que fue anteayer. Así que seguimos transitando. Cuando tenga más novedades les cuento. Calculo que nos faltan alrededor de unos 63 kilómetros para llegar a San Blas de los Sauces. Y bien, estamos aquí en La Rioja. Acabamos de cruzar una nueva frontera provincial. Hoy recorrimos un total de 170 kilómetros y monedas y llegamos con Jodor al 51% de batería. Recuerden que cargamos en Belén durante una horita. Estamos más precisamente en San Blas de los Sauces, en las cabañas Don José, que la verdad, increíble cómo nos atendieron de bien, lo lindo que es el complejo, lo bien que se come, y vamos a pasar la noche acá, ya lavé ropa. Un lugar súper tranquilo y lindo aquí San Blas. Mañana vamos a rumbear nomás para Chilecito, pero la verdad que súper contento con la decisión de seguir, de no quedarme en Belén y de animarnos a ir un poco más. Fue un día que disfruté mucho en ruta, por ahí no tanto a la mañana, pero sí después, a medida que fue saliendo un poco el sol y se fue poniendo un poquito más caluroso. Estuvo hermoso realmente, pero toda la experiencia vale.
Buen día, buen día. Hoy decidí empezar el día un poquito distinto. Me vine hasta Hualco, que es el hogar de un sitio arqueológico del que yo por lo menos no conocía nada. Me recomendó Cirila de las Cabañas Don José que venga a conocerlo. Por supuesto que por la hora, yo llegué a las 8 y está todo cerrado, pero hacen visitas guiadas aquí y te van mostrando el asentamiento indígena original. Hay un sitio con morteros, un sitio con viviendas. No creo que se los vaya a mostrar porque sería demasiado y yo no soy guía turístico, pero también existe la posibilidad de escanear un código QR aquí y tener un audio de guía acompañándote en caso de que no haya guía de turismo. Así que vamos a conocer un poquito el sitio arqueológico de Hualco y después vamos a seguir ruta nomás hacia Chilecito, La Rioja. Nos vemos después. Bien, estamos a la sombra de este árbol que venía relojeando hacia 6 kilómetros más o menos, así que paré para descansar. Vamos 80 kilómetros de recorrido en total, incluyendo los kilómetros recorridos para ir al asentamiento indígena de Hualco. Fíjense qué lindo este paisaje atrás. Y también tenemos sierra, que creo que es pampeana, de este otro lado. Faltan aproximadamente unos 53 kilómetros para llegar a Chilecito. Hodor está al 69% de batería parado, lo cual es bastante raro porque no termino de entender por qué me consumió más batería que otros días, siendo que recién vamos 80 kilómetros y muchas veces al terminar 80 kilómetros de recorrido me reporta estando quieto un 80% de batería. Así que consumió como un 15% más de lo que viene consumiendo. Hoy no hubo viento en contra en la ruta. De hecho, por momentos yo tenía que frenar un poco porque tenía mucho viento a favor. Así que pensé que de hecho me iba a consumir menos. Pero bueno, no sé, se ve que había mucha pendiente que no noté. Y eso influyó, impactó en el uso de la batería. Voy a descansar un poco más. Ya estiré, ya tomé agua. Y les comento cuando ya esté en Chilecito, si Dios quiere. No pasa mucha gente por acá. Chilecito fue fundada hace más de 300 años y cuenta con una extensa historia minera. Hacia el año 1700, la zona era conocida como Puerta de Chile, de donde en teoría derivaría el nombre con el que se conoce a la ciudad. Hello, hello. Bueno, como pueden ver, estamos alojados nomás aquí en Chilecito. Otro gran hito de Horizonte NOA. Estoy muy contento.
hicimos alrededor de 143 kilómetros y Hodor, al momento de llegar a la estación de servicio para almorzar algo, estaba más o menos al 49% de batería. Claro, yo no me di cuenta de que había mucha subida, había mucha pendiente constante. Recién al final, casi llegando a Chilecito, los 7 últimos kilómetros eran toda una bajada gigante. Así que estuvimos subiendo todo el tiempo y yo a una velocidad bastante fuerte. Así que por eso consumió tanto. Igual no fue tanto porque podría haber hecho otros 100 kilómetros más tranquilamente. Estamos aquí en Sayani, Posada. Muy linda, la verdad, relación precio-calidad increíble, atendida por María y por Dante, unos genios totales. Y vamos a pasar un par de noches aquí. Voy a aprovechar para trabajar sobre videos que tengo ahí, así que voy a aprovechar estos 2 días para descansar, volver a tomar energía y continuar hacia el próximo destino, que en este momento no me acuerdo cuál es. Estamos en el punto más alto de la cuesta de Miranda, así que vamos a inmortalizar este momento. Está Hodor, increíble. Y acá está el cartel que lo atestigua. Creo que teóricamente en este tipo de carteles no se puede poner sticker, pero yo estoy viendo que todo el mundo pone sticker. Así que vamos a poner un sticker de Horizonte Noah para inmortalizar aún más este momento. Ya llevamos recorridos 74, casi 75 kilómetros. Hodor está al 69% de batería estando quietos. Hizo muchas pendientes, muchas subidas, así que admirable realmente que tenga tanta carga de batería todavía. Estamos aproximadamente a 80 kilómetros de Guandacol. No les sé precisar exactamente porque, bueno, no hay señal desde que empezó la cuesta de Miranda. Así que vamos a descansar un poco, ya tomé agua. Vamos a hacer algunas tomas lindas por acá. Y vamos a seguir en donde encontremos por ahí un parador o algún lugar donde poder desayunar. Lo vamos a hacer. Si bien en la posada Sayani me serví un cafecito y comí un alfajor tafín, era un alfajor así de este tamaño, así que estoy con un poco de lija, como decimos acá, estoy con un poco de hambre. Nos vemos en un ratito.
Hello, hello, hello. Muy bien. Paramos hace un rato en Villa Unión, que queda apenas unos 2 kilómetros desviándose de la ruta 40, a descansar, a comernos un tostado de jamón y queso y un café doble y cargar un poquito a Hodor. En este momento Hodor está al 49% de batería y estamos más o menos a unos 22 kilómetros de Guandacol, así que disfrutando el paisaje, una ruta bastante solitaria la 40 en este pasaje, así que les comento cuando llegue a Guandacol, disfrutando mucho este viaje. Nos vemos en un ratito. Hola, buenas tardes, buen provecho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Quería ver si tenían una habitación disponible. ¿No? Todo lleno. ¿Todo lleno? Sí. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que vaya bien. Igualmente, gracias. Muy bien, como pueden ver, llegamos a Guandacol poco antes de las 3 de la tarde. Llegamos con 40% de carga de Hodor y recorrimos casi 172 kilómetros. Súper bien, la verdad. Pueblo muy tranquilo. De hecho, con horarios muy de pueblo. La mayoría de los negocios hace siesta, obviamente. Y, por ejemplo, recién quise ir a merendar, estaba todo cerrado y son las 6 de la tarde. Así que tipo 6:30 abren para merendar. Ahora voy a conseguir en algún kiosco agua, porque me olvidé de cargar las caramañolas de Hodor y salí casi sin agua a la ruta, lo cual es una locura. Salí con poca agua, pero tenía agua. Y como siempre les digo, si les gustó este video y se sienten bondadosos, recuerden que estamos colaborando con FUCA, con la Fundación Cáncer, así que si quieren hacer una donación para su obra de bien, van a encontrar los links para donar debajo en la descripción de este video. Buen día, gente, buen día. Estamos saliendo en este momento de Guandacol. Es tempranito, domingo, así que está muy tranquilo. El objetivo de hoy, San José de Hachal, y no Hachal como lo venía pronunciando, San José de Hachal, que queda más o menos a unos 107 kilómetros según el mapa, así que seguramente un poquito más. Una de las cosas que quiero probar en el día de hoy es aumenté un poco la velocidad final a nivel de alarmas, así que quiero probar de ir un poco más rápido en ruta hoy, a ver cuánto me modifica el consumo. Una pruebita que quiero realizar. No debería haber muchísimas pendientes hoy, así que vamos a ver qué pasa con la carga. Salgamos a ruta nomás. Oficialmente estamos en la provincia de San Juan.
¡Vamos! Bien, haciendo aquí un pequeño parate. Fíjense ese fondo. Esto es realmente impagable, gente. Como vieron, técnicamente estamos en la provincia de San Juan. Hemos recorrido aproximadamente unos 67 kilómetros. Hodor está así parado al 77% de batería. Muchas subidas, muchas pendientes ascendentes, lo cual me llamó la atención porque no era algo que anticipaba Google Maps. Yo lo que hago siempre es me fijo el camino del ciclista en Google Maps y te tira un gráfico de cuánta subida y cuánta bajada tenés en el camino. Así que bastante más subidas de las que había visto por lo menos, pero fuera de eso muy bien. Nos faltan aproximadamente unos 40 y pico de kilómetros para llegar a San José de Hachal, así que acabo de tomar un poco de agua, voy a estirar un poco más y seguimos nomás. Adiós. Y bien, llegamos nomás a San José de Hachal. Llegamos aproximadamente a las 12 del mediodía con 58% de batería en Hodor y habiendo recorrido casi unos 117 kilómetros. Tengan en cuenta que primero hubo mucha pendiente ascendente en el camino, cosa que no esperaba. El recorrido de la Ciénaga realmente era bastante empinado, hermoso por cierto. Y por otro lado, recuerden que subí la velocidad de la primera alarma, así que estaba yendo unos 5 o 6 kilómetros por hora en promedio, más rápido que de costumbre. Aún así, la verdad que el consumo de Hodor me sorprendió bastante para bien. Si bien tuvimos viento a favor, diría un 60% del viaje, así que súper bien. Mañana voy a volver a dejar la alarma de la velocidad máxima como estaba, quizás la subo un par de kilómetros por hora, pero no mucho más, porque tenemos que hacer más de 160 kilómetros hacia San Juan capital. Me estoy alojando en el C&C Apart de Hachal.
Y esto es todo por hoy, gente. Buen día, buen día, buen día, dormilones y dormilonas. Aquí Alexius Vidalius. Hace un poco más de 2 horas que estamos recorriendo la ruta 40. Hemos hecho 81 kilómetros y monedas. Día bastante frío a la mañana, bueno, como es muy común en estas zonas, ¿no? Que las mañanas sean frías y después suba el calor. Igual sigo con frío y es raro porque deben hacer unos 18 grados y estoy abrigado, pero se ve que el viento me pegó bastante. Aún así, los primeros 25 kilómetros no tuvimos mucho viento realmente, fueron bastante tranquilos, pero a partir de los 25 kilómetros de haber estado recorriendo la ruta 40, se puso en pésimo estado, realmente muy, muy mal estado la ruta en general. Ahora está hecho una seda prácticamente, si se fijan. ¡Ah! Una seda. Pero más o menos estuvimos transitando unos 45 kilómetros que estaba completamente destruida. Debe ser por las diferencias, ¿no?, de temperatura. Y estamos aproximadamente a unos 84 kilómetros de San Juan capital. Así que vamos a seguir adelante. Ya estiré aquí. Ven el paisaje hermoso que tenemos detrás. Por lo que vi, no hay nada hasta llegar a San Juan. Creo que en Sarmiento hay algo, pero es ahí nomás de San Juan capital. Así que vamos a ir parando ocasionalmente, descansando hasta llegar a la capital. Los mantengo al tanto. Tienen hasta wifi acá. Me permitieron enchufar a Hodor, como pudieron ver también. Unos genios totales. Y miren la cantidad de stickers que hay acá. Una locura. Así que vamos a poner también el sticker de Horizonte Nova. Por supuesto, no podía faltar esto. Vamos a ver acá que todavía hay lugar acá. Momento especial. Vamos a pegar el sticker de Horizonte Nova acá. Trata de ponerlo lo más derecho posible. Con una mano a veces es difícil, pero ahí está. Horizonte Nova presente en el Parador Talacasto de San Juan. Increíble. Lo que me comentaba Javi recién es que todas las casas que están ahí abandonadas solían ser una estación de tren y ahora solo quedó eso. Y lo otro muy lindo que me comentó es que por allá se llega directamente hasta Chile. Son aproximadamente unos 500 kilómetros, hay varios pueblitos. Así que bueno, 500 kilómetros, pero recién me dijo que en el último pueblo hay una estación de servicio o algún lugar para cargar. Así que con Hodor no va a poder ser. Estaría súper jugado y aparte me dijo que hay pendientes por momentos, pero que el cruce con Chile es súper tranquilo. Así que quizá para la próxima en moto o cuando salga una mega super Master Pro con 500 kilómetros de autonomía,
O yendo a 20 kilómetros por hora, también esa sería otra. Pero bueno, no quiero decir eso porque hasta puedo llegar a planificarlo y todo. Este parador, Talacasto, la verdad, se los recontra recomiendo. Espectacular. Ahí está Javi. ¡Vamos, Javi! Miren lo que me encontré en el medio de la ruta 40, el Autódromo Vilicum. Acá se corre la final del TC. No, esto es una locura. Miren qué lindo que está. La ciudad de San Juan fue fundada en 1562. Cuenta con una población de 820.000 habitantes. Y es el hogar del primer monumento histórico nacional de Argentina, la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, mientras vemos el conflicto en Gaza y terminamos de almorzar, no había sándwiches, así que acá Sebastián de la Shell me hizo un café con 3 medialunas. Ese es nuestro almuerzo. Estamos ya en San Juan Capital. Ahora vamos a buscar hotel. Lo puse a cargar a Jodor un ratito, pero realmente no hace falta. Hemos recorrido 170 kilómetros, así que en cuanto llegue al hotel, les doy mi conclusión final por el día de hoy. Estamos en San Juan Capital. Llegamos hace unas horas. Me estoy hospedando en Cuesta del Viento 2, hotel re barato y re lindo, atendido por Guada, una genia. Jodor quedó poquito más del 50% de batería después de la última carga que le dimos en la estación de servicio Shell, donde almorcé, entre comillas, porque en realidad fue un café con 3 medialunas porque se habían quedado sin sándwiches. Así que ahora estoy yendo a merendar. Pensé que iba a ser menos ruidosa esta calle, hay un montón de tránsito. La idea original iba a ser quedarme 2 noches en San Juan, pero lo que voy a hacer es me voy a quedar esta noche en San Juan y mañana ya me voy derecho para Mendoza Capital y me quedo 2 noches en Mendoza Capital. Buen día, gente. Mañana un poco aventurera, diría yo, porque le pedí a Google que me diga cómo salir de San Juan camino a Mendoza, evitando autopistas, y por dónde me manda, por la 40 por autopista, pues bueno. Así que ahora estoy haciendo camino de bicicleta y creo que voy a agarrar la ruta número 1 más adelante, voy a ver si la puedo empalmar, e ir por ella y avanzar unos cuantos kilómetros hasta que después se empalme con la ruta 40. Vamos a ver cómo resulta este camino. Les cuento en un ratito. De nuevo yo, ¿me extrañaron? Estoy yendo despacito, así no hay tanto ruido a viento, aunque sí hay viento. Estoy siguiendo por la ruta provincial número 5, no haciéndole caso a Google nuevamente que me mandaba por otra ruta más alejada. Veo que esta ruta provincial número 5 empalma con la 40 y de hecho creo que me hace ahorrar un par de kilómetros. Vamos a ver qué pasa. Por ahora está todo asfaltado. Yo creo que va a seguir así. ¿Qué pasa? Que
por lo que estoy viendo es una ruta bastante en desuso. Si pueden ver el carril derecho por el que voy, no tiene toda la extensión, sino que está asfaltado en 2 tramos, en 2 partes. Vamos a seguir por acá y con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios llegamos a la 40 y a partir de ahí, en el empalme, creo que ya no es más autopista. Lo mantengo al tanto. Bueno, se acabó el idilio con la ruta provincial 5. Si se fijan, ya no es más asfaltada y Google me acaba de decir que tengo que hacer 19 kilómetros por acá. Podría haber retomado retrocediendo un par de kilómetros y enganchando de vuelta por la 40, pero vamos a ir por esta, ¿sí? La alternativa hoy es seguir por esta ruta provincial, que más allá de que es ripio, parecería estar, y no quiero quemarla, parecería estar bastante pisada. Así que vamos a seguir por acá y les cuento más adelante a ver si empalmamos o no con la 40. Hello, hello. Estamos a 1.5 kilómetros aproximadamente del próximo giro que nos debería llevar a la ruta 40. Esperen que me paro acá porque hay mucha piedra. Vamos a ver si la apuesta resulta bien. Acá hay un cruce, miren. Pero nosotros tenemos que seguir un poquito más. Acá Google nos hace doblar en esta calle que se llama Fray Justo Santa María de Oro y supuestamente son otros 6 kilómetros, pero me parece que voy a desistir y voy a volver unos 500 metros atrás, que vi que hay una ruta que conecta directo con la 40, se pierden un par de kilómetros, pero no importa, porque estoy viendo que esta calle por la que me hace ir Google otros 6 kilómetros, tiene muchísima arena, no es tierra pisada, no es ripio, es arena pura. Así que bueno, voy a declarar esta aventura, por lo menos por lo que es el ripio, concluida. Vamos a volver allá al cruce de la ruta que acabo de ver, y vamos a tomar por esa ruta hasta la 40. Y con suerte ya la 40 a esta altura ya no es autopista. ¡Vamos nomás! Pavimento después de más de 20 kilómetros. Ruta provincial 295, gente. Los dejo. ¿Qué hace, loco? Bien, bien, bien. Fíjense, estamos nomás en la 40, pero no es que llegué recién. Allá a lo lejos hay una acción en la que paré aquí en el pueblo de Media Agua, creo que se llama. No estoy seguro, pero creo que es Media Agua. Estuve cargando a Hodor durante 1 hora y ahora está al 90%. Hemos recorrido en total unos 70 kilómetros y yo calculo que entre 15 y 20 kilómetros hice de más por hacer toda esa vuelta que hice por la ruta 5 y después tomando las otras rutas para retomar la 40. Y bueno, tenemos que irnos para allá. La buena noticia es, ya estamos en la 40, tenemos bastante carga y la 40 ya no es autopista. La mala noticia es, todo este tramo, creo que son unos 10 kilómetros que me dijeron, está completamente destruido el pavimento, hundido, realmente muy mal estado. Esa es la mala noticia 1. Mala noticia 2 es, acabo de salir de la acción y hay un viento en contra terrible. Déjenme ver a ver si puedo mostrarles, hay unos árboles allá. Fíjense lo que es eso. O sea que no solamente mal pavimento, sino que además viento en contra y calzada reducida por unos cuantos kilómetros.
Esto va a estar interesante. A medida que avancemos, les cuento qué onda. Bueno, gente, este tramo realmente ha sido, no sé si después de Hualfín o no, pero ha sido el más difícil de todo el viaje. Estoy circulando al costado de la ruta 40 porque la ruta 40 hace más o menos 10 kilómetros me encontré con un cartel que decía 20 kilómetros de calzada deformada, o sea que si ustedes se fijan, no sé si se va a ver, pero todo el pavimento está completamente hundido y si yo me llego a poner ahí, empiezo a ir para un lado y para el otro muchas veces, hasta incluso me tira a veces al medio del carril, así que peligrosísimo. Y sumado a eso, hay un viento en contra terrible, terrible, casi comparable con el Sonda que me agarró camino a Hualfín. No es tan fuerte, pero el problema es que es perfectamente en contra. Lo tengo exactamente en contra y estoy avanzando a 20 kilómetros por hora. Acá encima en este ripio, fíjense. En lo que les digo, este ripio es recontra irregular, el viento es recontra irregular y no puedo ir sentado, tengo que ir parado porque si no me voy para cualquier lado. Así que estoy tratando de transitar a ver estos 20 kilómetros en donde decía que la calzada estaba deformada y después voy, cuando se normalice, voy a meterme en el pavimento porque realmente si no, no quiero darle tanto castigo a Hodor, pobrecito, que ya había hecho previamente unos 22 kilómetros de ripio, tierra, mugre y arena. Y ahora otra vez lo estoy haciendo porque yo estoy circulando por acá por este ripio, que es un desastre, está súper desparejo y el viento no ayuda a nada. Así que vamos a ver. Estoy un poco cansado ya porque estoy corrigiendo todo el tiempo, pero vamos a esperar a ver estos 20 kilómetros en donde la calzada, si Dios quiere, ya no va a estar más deformada y voy a poder subir a ruta, por más que ande despacio por el viento en contra, por lo menos no me va a estar tirando para todos lados. El viento les resulta familiar, la calzada completamente destrozada les resulta familiar. Claro que sí, estamos en la ruta número 40, camino a Mendoza. Vergonzoso el estado de la ruta. La verdad que yo pensé que después de 30 kilómetros la cosa iba a estar mejor. No, sigue siendo un desastre la ruta. Y lo otro que noto es que, bueno, estoy hablando así medio raro a lo Rocky Balboa porque tengo un caramelo, porque estoy comiendo algo de azúcar para tener algo de energía en el cuerpo. Vengo haciendo muchísima fuerza. Piensen que han pasado aproximadamente unos 140 kilómetros y de esos 140 kilómetros aproximadamente unos 80 fueron con viento en contra muy fuerte y luchando contra el pavimento y yendo por el costado por todo lo que es piedra y ripio. Así que estoy bastante exhausto. Vi que a unos 11 kilómetros de aquí hay un pueblito que se llama Jócoli y que hay un café. Voy a ver si puedo parar ahí. Hodor en este momento está al 43%. Menos mal que cargué durante una hora, aunque sea un poquito, en la acción, porque si no estaría como al 20% de batería. A pesar del viento, yo vengo forzándolo a Hodor para que vaya a 35 o 36 kilómetros por hora, porque si no se vuelve inmanejable. Cuanta más velocidad, por lo menos un poquito más estable es, sobre todo cuando vienen los camiones de frente. Como les digo, entonces voy a parar en Jócoli, que hay un café que se llama Café Jócoli. Voy a ver si me dejan cargar ahí, de paso a almorzar, es la 1 de la tarde. Y todavía nos quedan alrededor de 53 kilómetros para Mendoza.
lo cual es un montón, sobre todo en estas condiciones. Así que voy a ver de hacer estos 11 kilómetros. Ya descansé, ya estiré, tomé un poco de agua, estoy comiendo caramelo y voy a almorzar, esperar un poco, cargar un poco y después sí ya emprender el trecho final. Calculo que estaré llegando a Mendoza alrededor de las 5 de la tarde. Vamos a ver. Mientras siga este viento reinante fuerte, la verdad que no nos va a quedar otra. Bueno, les comento más adelante cómo venimos. Bueno, llegué a Jocoli nomás y llegué al café Jocoli y parece abierto, pero no hay nadie. Estoy hace 10 minutos y no se acerca nadie. Así que bueno, hay una acción a 17 kilómetros de acá y hay otro café ahí. Así que voy a averiguar a ver si hay alguien y si me dejan cargar un rato. La ciudad de Mendoza es la capital internacional del vino, produciendo el 75% del vino de la Argentina. Fue fundada en 1561 y es un punto estratégico fundamental de las relaciones del Mercosur. Llegamos a Mendoza capital nomás. Perdonen la informalidad, pero estoy muy cansado. Recorrimos casi 200 kilómetros con Hodor. Por alguna razón el EUC World, la app que uso para registrar los kilómetros que hago por día y todo lo que es las estadísticas de Hodor, se cerró en un momento del camino y perdí como unos 120 kilómetros de información, así de la nada, pero hicimos más o menos unos 200 kilómetros y Hodor llegó al 25% de batería. Creo que es la primera vez que lo bajo de 28-30%. Muy jugado, estoy muy cansado porque realmente de los supuestamente 20 kilómetros que vi en el cartel al inicio de agarrar la ruta 40 que decía que la calzada estaba deformada, los 180 kilómetros que hice hasta aquí, hasta Mendoza capital, la ruta estaba completamente destrozada, muy ondulada, poseada y no se podía transitar bien. De hecho había algunas motos que se iban moviendo. Imagínense si se movía la moto, lo que pasaba con el monociclo. A eso había que sumarle el viento, que fue terrible todo el viaje. Miren que llegué al punto en donde tenía que descansar cada 20 kilómetros. Cosa bastante inusual en mí, tengo bastante más aguante. Pero era tanta la fuerza que tenía que hacer y no podía estar sentado, porque en cuanto me sentaba se me empezaba a mover mucho la rueda y tenía que transitar por tierra, por el costado, por la banquina, por lo que era piedras. En realidad ni siquiera había tierra, era piedras y arena. Fuera de eso, bueno, estoy contento que llegamos. Estimé que íbamos a llegar aquí a Mendoza capital alrededor de las 5 y llegamos a esa hora. Les vuelvo a pedir perdón por el tema de la luz y demás, pero realmente estoy muy cansado. Estoy quedándome en el hotel Alcor. Me voy a quedar 2 días acá, o sea, esta noche y la noche de mañana, y quiero creer que dentro de 3 días ya me voy a estar yendo para San Carlos, y después de San Carlos, San Rafael, y ahí quedándome otras 2 noches en San Rafael. Esto ha sido el resumen del día de hoy. Vieron todos los videos del comienzo de la ruta, en donde decidí tomar una ruta que terminó siendo todo ripio, y creo que fue la vez que más perros me corrieron desde que salí de viaje. Hubo 2 perros que estuvieron a esto de morderme y les terminé ganando. Uno tuve que salir directamente a ruta, así a lo bestia, tipo Duque de Gaza, porque no me lo podía sacar de encima. Ese no lo filmé, otro sí lo filmé y ya seguramente lo vieron. Fue entretenido el viaje, muy cansador pero muy divertido también, vale la experiencia. Y para los que quieren hacer San Juan Mendoza, no vayan por la 40, aunque no hay mucha opción. Pero realmente pésimo estado. Autoridades de San Juan, autoridades de Mendoza, pónganse un poco las pilas, terminen la autopista más rápido o mejoren la ruta. Vergonzoso realmente. Todo el trayecto en pésimo estado.
Es lindo quilombo, ¿eh? Buen día, gente. Bueno, como pueden ver, estamos en una YPF. Llegamos hace casi 2 horas aquí a Tupungato. Salimos de Mendoza capital, súper caótica la salida, muchísimo tránsito a pesar de la hora. Pero no fuimos por la 40, fuimos por la 15, si mal no recuerdo, que fue un poquito más tranquila, un poquito nomás. Pero bueno, paramos aquí porque durante todo el viaje hizo más o menos entre 2 y 5 grados, mucho frío, y se sintió bastante, la verdad. También a nivel de batería se sintió bastante porque llegué aquí luego de recorrer unos 82 kilómetros con un 69% de carga en Hodor, y debería haberme dado un poquito más, pero bueno, tengan en cuenta también que hubo algunas pendientes y por supuesto el frío afecta la batería. Ahora que ya estamos descansados, que hemos entrado en calor, que me tomé unos ricos cafés aquí en la full de YPF, nos vamos a ir camino al Manzano Histórico, que son unos 30 y pico de kilómetros, y después finalizar el día obviamente en San Carlos, que desde aquí hasta San Carlos son más o menos 88 kilómetros según lo que dice Google Maps. Siempre agréguenle unos 8 o 9 kilómetros más. Y bueno, esa es la idea. Así que ahora que estamos un poquito más tranquilos, más acalorados, vamos a seguir rumbo y les voy contando a medida que avanzamos. Esta zona lleva el nombre de Manzano Histórico porque se cree que en un árbol del lugar el general Don José de San Martín descansó tras su regreso de la campaña en Chile. Permiso. No, no hay problema. San Carlos fue fundada en 1772
y es el segundo departamento más antiguo de la provincia de Mendoza, solo después de Mendoza capital. Su nombre proviene del santo Carlos Borromeo. Y va a tener que ser de a una. A ver. 3. Bien. Shh, vaya, que te puedo lastimar, loco. Vení. 5. Vamos. Muy bien, estamos en San Carlos nomás, habiendo pasado a la consulta. Nos quedamos aquí en el Rosengarten Hotel, o el hospedaje, atendido por Silvina, una genia. Y ahora nos vamos a ir a merendar algo. Hicimos poco más de 154 kilómetros hoy. Una mañana muy fría, los primeros 80 kilómetros súper fríos. Y después, una vez que llegamos a Tupungato, ahí se puso un poquito más linda la cosa. Tupungato hermoso, Tunuyán hermoso, se los recontra aconsejo. Una pena el tema de las quemas, pero bueno, a los productores, como ya les expliqué, no les queda otra muchas veces, pues si no pierden la cosecha. No se pudo ver mucho el paisaje, traté de enfocar un poco los viñedos y demás. Dato no menor, Hodor quedó al 55% de batería, habiendo cargado 2 veces. Cargué 1 hora y media en Tupungato y después cargué unos 40 minutos más en Vistaflores. Otro lugar muy lindo, la verdad, esta ruta súper aconsejable. Así que ahora voy a quedarme esta noche acá en San Carlos, súper chiquitito. Hay solamente 2 hospedajes, uno estaba cerrado hasta noviembre y otro es en el que estoy. Pero fuera de eso, bueno, toda la primera parte, como les dije, mucho frío al salir de Mendoza capital, mucho lío al salir de Mendoza capital también. Así que disfruté más la segunda parte de este viaje a partir de Tupungato en adelante. Muy buenos días, gente. Estamos aquí al costado de la ruta 143. Hace poco más de 2 horas que salimos de San Carlos. Hemos recorrido unos 73 kilómetros prácticamente y nos faltan unos 66 kilómetros más para llegar a San Rafael. Día muy frío. De hecho, hoy salí a las 8 de la mañana, lo cual es bastante tarde para mí. Normalmente salgo 6 o 6 y media. Y la idea era salir y que haya un poco más de sol porque las temperaturas están siendo muy frías aquí en Mendoza. Así que, bueno, nada, descansé un poquito frente a este cartel de 80 km por hora de máxima, como pueden ver. Y si estuvieron prestando atención, fíjense que atrás mío tengo ese paisaje increíble que bueno, que hoy se ve muy bien, se ve que hoy ya no hubo quema, que las temperaturas subieron un poquito, aún así está haciendo mucho frío, tenemos viento de frente y lateral y el camino desde que salí de San Carlos hasta aquí ha sido toda una pendiente ascendente constante, no con una tremenda graduación, pero siempre subiendo. Así que la batería en Hodor en este momento, estando quieto, me reporta 71%, así que consumió un 10% más de lo que suele consumir al llegar a los 70 kilómetros de recorrido. Bueno, vamos a seguir adelante. Como pueden ver, la 143 está tremendamente concurrida. Por suerte no hay tanto camión, sí hay mucho auto y hay mucho motoquero que se va
se van, todo el mundo toca bocina cuando ven que estamos filmando, que se van obviamente para el lado de San Carlos, de Tupungato y demás, que es hermoso para conocer. Los veo en un ratito. San Rafael cuenta con una población de 188,000 habitantes. Es una ciudad con extensos viñedos y hermosos paisajes y su actividad principal es el comercio y el turismo. Bueno, estamos a 6 kilómetros de ingresar a San Rafael capital, por lo que me comentaron los muchachos de la policía. Estoy en la ciclovía que hace el acceso a San Rafael. Igual ahora me dijeron que se corta y voy a tener que ir por la avenida, pero no importa. Hodor está al 55% de batería andando, lo cual es espectacular. Y bueno, ahora vamos a parar en alguna estación de servicio a almorzar. Me pararon los muchachos de la policía, pero primero me pararon, fue raro porque primero me paró uno que se ve que era el principal y medio que me decía, no, pero no se puede circular con eso. Y es como que él tampoco la tenía muy clara y cuando le empecé a explicar le dije, esto es un vehículo de movilidad personal, esto, lo otro, zafé. Y al final se terminó reentusiasmando y me terminó preguntando de todo y vinieron otros dos compañeros más de él y me empezaron a preguntar y todo, así que hasta les dejé un sticker y todo. Les comento ahora cuando esté sentado buscando hotel y almorzando. Pero ya estamos casi acá, gente. Bueno, ya estamos establecidos, hemos conseguido lugar en el hotel residencial. La verdad bastante caótico porque como es fin de semana largo, yo no me avivé y está todo reservado aquí en San Rafael. Quería quedarme un par de días en algún lugar lindo como para festejar que había llegado a San Rafael, pero llamé a 3 hoteles y no había habitación en ningún lado, así que bueno, conseguí un poquitín más alejado de la zona céntrica aquí en el hotel residencial, no mucho más, la verdad que estoy a 6 cuadras en total. Hodor quedó al 65% de batería después de la carga que hicimos en la Shell, en donde almorcé. Hicimos un total de 157 kilómetros, así que súper bien. Nos vamos a quedar, como les dije, un par de días acá y después ya vamos a emprender camino a Bowen, que son un poquito más de 100 kilómetros. El desafío va a estar desde Bowen en adelante, que va a haber 2 o 3 días de más de 200 kilómetros cada tramo, pero eso será más adelante. Buenos días, gente querida. Estamos transitando aquí por la ruta 143, camino a Bowen. Acabamos de pasar el pueblo de Villa Atuel, donde paré un segundo a tomar un cafecito. Vamos poco más de 2 horas de viaje y todavía nos faltan aproximadamente unos 47 kilómetros hasta llegar a Bowen, a nuestro destino final.
Cosas a tener en cuenta, bueno, Jodor en este momento está al 82% de batería, habiendo recorrido aproximadamente unos 59 kilómetros, casi 60. Empezamos la ruta, la verdad que los primeros 40 minutos, hermosa la ruta, el pavimento está en un estado espectacular, muy lindo, no diría súper escénica, pero muy tranquila, llena de sembradíos por todos lados. Los primeros 40 minutos fueron divinos. Y después llegó nuestro viejo y querido amigo, el Sonda, sí, que no podía faltar. Así que después de esos 40 minutos el viento empezó a soplar de costado y en contra, así que no fue terriblemente fuerte, pero obviamente sí afecta al consumo y al manejo también. Me estaba diciendo Lorena, la chica que me atendió ahí en la estación de servicio de Villa Atuel, que está pronosticado que sople Sonda bastante severo para hoy a la tarde en Mendoza, así que me voy a apurar, no quiero que me agarre el Sonda en el medio de la ruta como ya me pasó. Lo que sí me dijo es que supuestamente es época, pero yo había visto que era a partir de noviembre la época del Sonda y no, se ve que es a partir de octubre. Pequeño cálculo. Vamos, Mendoza, dame Sonda, pero dame Sonda con viento a favor. Voy al norte, sopla el Sonda en contra. Voy al este, voy al oeste, voy al sur. Siempre lo tengo en contra el Sonda por alguna razón. ¿Qué sé yo? Es como un viento bastante particular. Pero bueno, gente, vamos a seguir ahora camino a Bowen. Ya no espero tener más paradas si Dios quiere y directamente llegar ahí y buscar alojamiento. Les comento en un rato. Madre querida, aquí desde la ruta 143 camino a Bowen, Mendoza, quiero desearte un muy feliz Día de la Madre. Y recuerda que parte de esta locura se debe a tus genes. Muy feliz día, mami. Te quiero mucho. Pequeña curiosidad, esta ruta por la que estamos yendo no se llama ruta, se llama calle G. ¿Será por el punto G? ¡Oh! Y bien, estamos casi a unos 8 kilómetros de Bowen y me encontré este camino al lateral, al costado de la ruta, que está hermoso, encima está pavimentado. Ya me pasó una moto recién, así que se ve que van las motos por este camino, re lindo. No podía dejar de tomarlo. Creo que es una especie de ciclovía, quiero creer. Pero bueno, a ver, denme un segundito que acá tengo como un cruce y no sé si sigue. A ver. Muchas gracias. Sí, sigue por acá. No, es hermoso este camino. Ahora les voy a mostrar un poquito más. Pero me parece que tenía que ir para allá. Bueno, estando en vivo, ¿no? Mientras estaba filmando este video, me acaba de sonar que supuestamente estoy yendo para el lado incorrecto. Google no me avisó que tenía que doblar, así que ahora denme un segundito que doblo y volvemos. A ver, veamos. No estoy entendiéndolo al señor Google. Pero bueno, en teoría creo que tengo que girar a la izquierda. Denme un segundito, recalculando. A ver, me había entusiasmado tanto con este caminito, con esta bicisenda, que me parece que... No ve mal, camino. Acá. ¿Será acá? A ver. Bueno. Listo, en teoría es esta. Bueno, esto se llama calle 16, ni siquiera tiene nombre de ruta. Supuestamente tenemos que hacer 2 kilómetros más por esta y estaremos, no sé, a unos 6 kilómetros de Bowen. Qué pena, justo que les estaba mostrando el caminito, ya tenía que doblar. Bueno, los dejo que está bastante irregular la calzada, así me concentro y cuando estemos en Bowen les sigo comentando. Llegamos nomás a Bowen, Mendoza. Estoy hospedándome en las cabañas Kimei Che,
re lindas, económicas, hermosas, tienen de todo, la verdad, espectaculares, atendidas por Víctor y por Maggie, unos genios totales, súper recomendables. Hicimos en total poquito más de 117 kilómetros, exactamente 117 kilómetros con 50, Hodor quedó al 63% luego de los 30 minutos de carga que le di en la heladería Malena, en donde paré a almorzar porque era el único lugar que estaba abierto, y la verdad que nada más rico que comerse un buen medio kilito de rico helado. Malena también una genia porque fue la que me puso en contacto con Víctor y con Maggie, que tienen estas hermosas cabañas, la verdad. Hemos lavado ropa, hemos colgado un poquito aprovechando el sol, que por eso estaba en la sombra. Me vine a la sombra porque está muy fuerte el sol, a pesar de que son casi las 3 de la tarde. Vamos a descansar aquí esta noche y mañana ya salimos para Nueva Galicia, que van a ser más de 200 kilómetros, así que hay que salir tempranito con tiempo. Como vieron también, sopló un poquito de sonda en la ruta, no fue terriblemente fuerte para lo que es el sonda en sí, pero sí fue un poco un detrimento para lo que es la conservación de la carga de la batería en Hodor. Ahora les muestro un poquito la cabaña. Ahí pueden ver algunas herramientas porque estuve arreglando cosas. Se me rompió uno de los anclajes de el trípode que utilizo para sostener la tablet. Se me rompió el anclaje del selfie stick, que yo no sé si realmente va a tener arreglo porque justo la zona de presión cuando uno pone el celular, lo pegué con la gotita, vamos a ver qué onda. Pero bueno, más allá de eso, vean esta cabaña, qué hermosa, con termotanque, ¿sí? Ahí me queda ropa para lavar, pero miren qué lindo, con desayunador. La verdad que un espectáculo lo que han armado aquí Víctor y Maggie. Tenemos 2 sillitas también, televisor, bueno, ahí ya vieron, no sé si se vio, pero tenemos pava eléctrica también, heladera. Miren lo que es la cama, gente, una belleza. Realmente el baño divino también, la verdad que un lujazo estas cabañas. Cabañas Kimei, che, si llegan a pasar por Bowen, Mendoza, súper recomendadas. Buen día, gente, buen día. No sé por qué hablo bajito si soy el único que está en este complejo, pero bueno, deben ser porque son las 5:20 de la mañana y estaba tomando la decisión de salir o no a ruta. Bueno, ahí lo tenemos a Pablito Viajero, a Pablito Imov, siempre que nos acompaña en los viajes. Y el tema es que está soplando bastante fuerte el viento. Esto yo ya lo sabía de ayer. Supuestamente iba a haber unos 35 a 39 kilómetros por hora de viento con ráfagas de 60. El tema es que estaba viendo a ver si me quedaba un día más, pero el día de mañana va a estar igual. Y al otro día llueve, así que voy a tener que salir sí o sí y voy a tener que ir con mucho cuidado. Así que ahora voy a desayunar un café, me voy a preparar bien, armarme de paciencia y esperar que haya una estación de servicio a mitad de camino, aunque sea, porque si no, tengo ciertas dudas con respecto a la autonomía con semejante viento. El viento vi que viene del sur, así que me va a estar pegando de costado la mayoría del camino, salvo cuando salgo de aquí de Bowen, que va a estar de cola. Así que por lo menos unas 10 cuadras voy a estar feliz. Bueno, les comento a medida que avanza el día. Estamos aquí en la Ruta Nacional 188, ya hemos recorrido aproximadamente 72 kilómetros. Estoy así porque tengo frío, hace más o menos unos 14 grados, pero el viento que sopla del sur, que es el viento del que les hablé anoche y del que les hablé hace un rato a la mañana, es muy frío, es un viento muy frío, así que el estar parado acá ya te da bastante frío, sumado al frío que ya vengo chupando en la ruta
desde hace más de 2 horas de viaje. Los primeros 40 kilómetros fueron tolerables, había muy poquitas ráfagas de viento fuerte y los últimos 30 kilómetros sí fueron bravos. Si bien no estoy teniendo viento en contra, tengo un poquitín de viento en contra, pero el tema es que como el viento es del sur, sopla desde allá hacia acá, entonces hay que estar constantemente corrigiendo con Hodor para que no me tire al medio de la ruta, por supuesto. Más allá de eso, estuve viendo que faltan alrededor de 144 kilómetros para llegar a Nueva Galia. En este momento, habiendo recorrido esos 72 kilómetros que les dije, estamos al 77% de batería estando quietos, lo cual hace que al ritmo actual no sé si vamos a llegar, si siguen estas condiciones, a Nueva Galia, porque son unos 230 kilómetros hasta ahí aproximadamente. El otro tema es que por el momento en esta parada no puedo ver si hay alguna estación de servicio en el camino, por lo menos ayer no vi ninguna, y el tema es que ahora estoy sin señal de internet, así que tampoco puedo chequearlo acá. Vamos a seguir yendo a no más de 35 kilómetros por hora, y si vemos que la cosa se pone seria y realmente no hay ningún lugar para cargar, seguiremos bajando la velocidad para tratar de optimizar batería, porque ahora sí hay bastantes ráfagas que nos tiran hacia el medio y un poquitín de viento en contra que también nos juega en contra. Los mantengo al tanto. Hello, segunda parada. Como pueden ver y como habíamos anticipado y como sabíamos, el viento sigue soplando del sur constante, no amainó pero ni un poquito. Las ráfagas siguen siendo ocasionales, que me tiran al centro de la ruta. No me quiero poner mucho de este lado porque el viento viene de allá y tengo miedo de que no me escuchen bien, más allá de que mi micrófono tiene algo para cubrirnos del viento. Estamos en este momento al 51% de batería estando parados. Hemos recorrido un poquito más de 135 kilómetros. He estado tratando de economizar. Piensen que la velocidad máxima que tengo puesta en cuanto a alarmas es 38 kilómetros por hora. Y una nueva variable que hay que tener en cuenta ahora es que la ruta dejó de ser plana, sino que hace más o menos unos 30 kilómetros que hay subida, bajada, así que eso también lo tengo que tener en cuenta para lo que es la batería. Lamentablemente no puedo decirles cuántos kilómetros faltan porque prácticamente no hay ningún tipo de señal en toda la ruta nacional 188, no hay señal de celular, así que se corta a cada rato. Estoy estimando que me deben faltar alrededor de unos 90 kilómetros todavía por recorrer y por lo que yo vi en el mapa, que yo me lo descargué, no veo que haya estaciones de servicio de acá a unos pocos kilómetros, así que realmente estoy bastante jugado con la batería y por eso estoy tratando de optimizar al máximo para de última, bajar otra vez la velocidad máxima en cuanto a lo que es alarmas y seguir adelante y esperar que estas bajadas y subidas que ahora se sumaron como una nueva variable no sigan estando más adelante. Bueno, ahora voy a comer algo, tengo mucha hambre, la verdad que pensé que me iba a encontrar al menos con una estación de servicio o algún tipo de parador al llegar aquí, al menos al recorrer casi 140 kilómetros, pero no, es una ruta muy solitaria, no hay reparos de ningún tipo. Es así como la ven desde que salí prácticamente desde Bowen. Así que como les dije, voy a comer algo, voy a tomar algo y voy a seguir camino y prestándole mucha atención a lo que es la carga de Hodor para que nos lleve a destino.
Gente, actualización salvadora. Llegamos aquí a la localidad de Unión y encontramos una estación que no solo nos provee de comida, sino que además, y más importante, nos deja cargar a Hodor, que se está ahí cargando, que estaba al 41% estando parado, y todavía nos faltan unos 67 kilómetros hasta Nueva Galia. Así que salvadora esta estación, porque si no hubiese tenido que reducir aún más la velocidad, y creo que llegaba muy justo, porque siguen las subidas y bajadas en la 188 muy pronunciadas. Así que contento de haber encontrado este oasis. Voy a comer, voy a tomar un café, al menos voy a cargar un par de horas y después retomar la marcha más tranquilo y a mayor velocidad. Después nos vemos. ¡Llegamos! Estimados, ya estamos por ingresar a Nueva Galia, pero miren lo que me encontré en la entrada. Estas son las, no sé cómo se dicen, si aspas o hélices de... Tampoco sé cómo se dicen los molinos de viento, los que generan electricidad. Bueno, miren el tamaño de estas cosas. ¡Qué locura! No puedo creer que sean tan largas y tan grandes. No. Un disparate. Bueno, tenía que parar a filmar esto. Increíble. Me estoy hospedando en el Hotel San Cayetano, atendido por Luis, que es un genio. La verdad, tipo simpatiquísimo. Ahora me estoy yendo a merendar a la estación de servicio que está acá, en la ruta, porque en el pueblo está todo cerrado. Así que me voy a venir a merendar acá, que me dijo Luis que se podía merendar. Ya dejé a Hodor cargando, increíble lo de Hodor. Llegamos con aproximadamente 33% de batería después de cargar 2 horas en la estación de servicio de Unión, y se bancó todo Hodor, porque ese viento sur que ahora ya no sopla, bueno, lo tuvimos durante todo el viaje. Estoy un poquito cansado, así que por eso quería venir a merendar y después tirarme un rato, aunque sea bañarme, que tengo un chivo tremendo, y ya salir tempranito mañana a la mañana, porque tenemos que recorrer prácticamente la misma cantidad de kilómetros. Hoy recorrimos unos 234 kilómetros a puro viento sur, así que estoy cansado. Pero bueno, acá ya estamos en la estación de servicio. Vamos a merendar. Ahora sí, muchachos, los dejo, no los molesto más. Muy bien. Qué grande. ¿Ya estamos? Bueno, gracias por todo, chicos, ¿eh? Que sigan muy bien. Que tengan buen día. Hasta luego. Buenos días, gente, buenos días. Bueno, estamos a un par de kilómetros nomás de Quetrequén. Antes que nada quiero agradecerle muy especialmente a Leo, a Ezequiel y a Damián por la compañía, por la atención, que son los muchachos de la estación de servicio ahí a la salida de Quetrequén, que me atendieron,
Me pude tomar un buen café, unas medialunas que estaban espectaculares realmente. Me dejaron cargar a Hodor, que ya habíamos hecho unos 75 kilómetros a esa altura y Hodor estando quieto estaba al 75% y andando al 71%. Así que le venía bien una buena carga. Estuve ahí tomando café y charlando con los muchachos durante una hora. Y bueno, ahora vamos a seguir por la 188. A esta altura ya no hay más banquina, así que tengo que ir bien pegadito por la raya. Salimos a las 6 menos 10 de la mañana a ruta directamente. Mucho frío, un poco de humedad, así que hubo bancos de neblina. Se me tapaba el visor y me lo tenía que abrir. Realmente pasé bastante frío. Pueden ver que todavía me quedan el remanente de los guantes que tuve que usar, pero aún así hacía mucho frío. Ahora está mucho más lindo para andar. La única diferencia es que tenemos viento. Cuando salí esta mañana hasta que llegué a Quetrequén, no hubo viento prácticamente en ruta, muy poquito, unos 13, 14 kilómetros por hora, y ahora sí tengo viento de frente y que estará más o menos en unos 20 kilómetros por hora aproximadamente. Vamos a seguir avanzando y en la próxima estación de servicio, que creo que es una YPF que está a unos 40 kilómetros de acá, vamos a volver a parar y vamos a cargar y les voy a dar un reporte de avance. Vamos nomás hacia General Villegas. Les quería contar que paramos en Bernardo Larroude o Larroude, la verdad creo que es Larroude, ahí en La Pampa. Paramos a almorzar en Combustibles Denis, en la estación donde me atendieron súper bien, y a cargar a Hodor durante 1 hora y 20 minutos, porque ya veníamos al 40% de batería y dije, bueno, vamos a darle un toque al final. Total, faltan 67 kilómetros para llegar a destino. Con esta hora y 20 debería llegar holgadísimo y sobrado. Bueno, el tema es que salimos de esa localidad y desde el momento en que salimos hasta este momento está soplando muchísimo viento en contra, al punto tal que yo salí casi al 50% de batería andando con Hodor para hacer 68 kilómetros finales y debería haber llegado, digamos, a destino normalmente yendo rápido, incluso con un 28% de carga. Para que se den una idea de la magnitud del viento en contra que hay, y por eso me paro de este lado porque el viento viene de allá, estoy en este momento andando al 21% y todavía faltan 20 kilómetros. Así que voy a reducir un poco la velocidad final, no me queda otra. La verdad, chupó batería a lo pavote, fue incesante el viento. Hace casi 46 kilómetros que estoy con viento en contra y una calzada en muy mal estado de vuelta. No quiero sonar quejoso, lo que pasa es que cuando se juntan esos factores, como lo es viento todo el tiempo y una calzada que te va moviendo para todos lados y no te deja estar un poquito tranquilo, sino que tenés que corregir todo el tiempo, no se disfruta tanto el viaje, ¿no? Sumado a eso de que hace como una semana o un poco más, que todos los días en la ruta tengo viento fuerte o en contra o de costado y en contra al mismo tiempo. Así que es como que te cansa un poquito y realmente no te deja disfrutar la ruta. Pero vamos a seguir para adelante. Voy a bajarle la velocidad final, por lo menos a la alarma, a la primera alarma, porque si no, no llego. Yo creo que al ritmo que voy ahora, si sigo a ese ritmo, estaría llegando a un 4% de batería a destino, lo cual no quiero saber nada. Así que ahora lo voy a cambiar y espero llegar más o menos con un 8 o 10% de batería estando quieto Hodor. Los mantengo al tanto.
General Villegas es el único partido bonaerense que limita con 3 provincias argentinas, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Allí se encuentra el Parque Municipal General San Martín, que cuenta con un predio de 37 hectáreas y una laguna natural. La zona había sido habitada originariamente por las tribus ranqueles. Y llegamos al final, llegamos con un 12% de batería, allá se está cargando Hodor. Llegamos aquí al hotel Ebenezer o Ebenezer, le tengo que preguntar después al dueño si le puso Ebenezer o Ebenezer, no sé cómo pronunciarlo, por la novela de Charles Dickens, quizá es un fanático y por eso le puso ese nombre al hotel, no sabría decirles. La cuestión es que bueno, ya estamos aquí. Hodor, la verdad que se la rebancó, como les dije anteriormente, comió un montón de batería. Nos vamos a estar quedando en este hotel 2 días porque realmente necesito un poco de descanso y aparte está pronosticado para la tarde de mañana, está pronosticado un poco de lluvia, chubascos así intermitentes, así que prefiero no salir y seguramente eso va a hacer que baje la temperatura también. Quiero estar no chupando frío por lo menos un día. Y ya el día jueves partir, tampoco demasiado temprano, pero partir y hacer otros 200 kilómetros plus, ¿sí? Hasta Junín. Recuerden que pueden hacer una donación, una colaboración a FUCA, a la Fundación Cáncer, para que ellos puedan seguir cumpliendo su obra de bien y ayudar a toda la cantidad de gente que ayudan. Así que no se olviden, los links para donar están debajo en la descripción de este video. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buen día. Sí, no tan juguete, ¿Es un parlante? ¿Qué es? No, se llama monociclo eléctrico. Le bajás los pedales y vas andando parado. Buen día, gente. Buen día. Estamos aquí en una tremenda YPF almorzando. Les hablo recién ahora porque el día fue largo, pero lindo. Salimos a las 8 menos 5 del hotel de General Villegas e hicimos unos 60 kilómetros hasta Florentino Ameghino, donde paramos a cargar y a tomar un café. Nos atendió Daniel y Eli, los dueños de la estación de servicio, unos personajes, no dos, sobre todo Daniel. Hasta ese momento habíamos recorrido unos 60 kilómetros aproximadamente y Hodor había quedado al 75% de batería. Hubo viento todo el viaje, no tremendamente fuerte, moderado, pero hubo viento, así que consumió un poquito más Hodor. Y después de eso, que nos quedamos cargando más o menos 1 hora y 10 minutos ahí, pero seguimos el viaje y después de unos 60 kilómetros más, estamos aquí en General Pintos cargando, almorzando una tremenda lasaña y hasta me regalaron un chocolate y todo, que ahora se los voy a mostrar. Muchas gracias, Raúl, si está mirando esto, un genio total, me alegraste el día. Así que vamos a cargar un poquito más aquí a Hodor. Hodor en este momento está al 63% de batería, habiendo recorrido casi 120 kilómetros. Vamos a estar, como les dije, acá un ratito. Y después ya vamos a seguir camino. Probablemente haya una tercera parada dependiendo de las condiciones de viento de la ruta. Y vamos a terminar, si Dios quiere, en Junín. Así que los veo en un ratito y les sigo comentando cómo venimos.
agua primero. Después, eso es lo que tenés que hacer. Y bien, son las 6:17, 6:15 pasadas, por decirlo de alguna forma. Estamos todavía en ruta, estamos en la 188 y nos faltan aproximadamente unos 9 kilómetros para llegar a Junín, que está para allá. Más o menos en 2 kilómetros vamos a estar agarrando la ruta número 7, la famosa 7. Lo que no sé es si a esta altura, cuando la agarro, ya es autopista o no. Esperemos que no. Pero desde la 7 hasta Junín son unos 6 kilómetros más aproximadamente. Hodor está al 31% de batería así quieto, así que deberíamos llegar bien sin problema y sin tener que recortar mucho la velocidad final. Todo este tramo pasando San Nicolás, que fue aproximadamente unos 30 kilómetros después de hacer la pausa en la estación YPF, los 60 y pico de kilómetros que venimos recorriendo ya son todos, pero todos, con asfalto peinado así como lo ven acá. Todos, los 60 y pico de kilómetros. Así que muy difícil realmente porque va para todos lados, hay mucho camión que va para Junín, mucho tránsito en general que va para allá. Así que vamos a seguir. Ahora hicimos un mini descanso porque realmente había hecho casi 100 kilómetros sin descansar, pensando que me iba a encontrar algo en el camino después de San Nicolás, pero no. En el medio hice un pequeño vivo en Instagram, por ahí pongo algún impreso en el video. Y bueno, realmente casi no hice ninguna pausa precisamente para que no nos agarre el anochecer. Como son las 6 y pico, ya les diría en 30 minutos empieza a anochecer. Creo que estamos bien, así que me voy a apurar y les cuento cuando llegamos, a ver qué alojamiento conseguimos y dónde. Adiós. Bueno, gente, quería hacer una toma así novedosa. En realidad no, estoy acá en el baño de la habitación del Hotel Azul Junín. Súper recomendado porque la relación precio-calidad, la verdad, entre lo que es la habitación, que es hermosa, la atención de Silvina, el personaje de Santi, que le mando un saludo grande, que me estuvo preguntando por Hodor, por mi monociclo. Impagable realmente, todo súper limpio, súper lindo, huele bien, la verdad, y no es caro para nada. Así que súper recomendable. Pero más allá de eso, bueno, les hablo desde el baño por una cuestión de que es la mejor luz que tengo. Les quería comentar que al final terminamos haciendo poco más de 228 kilómetros en el día de hoy. Llegamos a las casi 7 de la tarde a Junín, entre los videos que filmamos y demás. Este hotel está a la entrada de Junín, no está en el centro. Mejor para mí, ideal. Prefiero a las afueras que estar en el despelote. Hodor quedó al 29% de batería, así que rindió bastante bien en el último tramo, más allá del estado de la calzada, con todo el pavimento peinado, que se dificultaba bastante. No tuvimos tanto viento en contra, tuvimos un viento intermedio, diría, medio de costado, a veces de frente, a veces de atrás, así que bueno, hacía como una especie de promedio. Día bastante agotador. Ya llegamos, vamos a descansar aquí y mañana nos vamos para Carmen de Areco, que son bastantes menos kilómetros y va a ser una diferencia con respecto a lo que venimos haciendo los últimos 2 días, ¿no? O 3 días, diría yo, en donde estamos haciendo todos tramos de más de 200 kilómetros. Buenos días, gente. Les hablo así cerquita de la cara, así no tengo que estar sacando el micrófono inalámbrico.
Estamos transitando por la colectora de la ruta 7, que va al costado nuestro, como pueden ver. Está bien un perro. A ver, vamos a ver si pasa. No pasó nada. Era buenito. Bueno, dije, la colectora está pavimentada, qué espectacular, qué bueno. Agarro y doblo porque me metí equivocadamente por la banquina y había empezado a transitar por la autopista. Y me meto en la colectora, hago 150 metros y se volvió esto. Así que tengo una salida más o menos a 500 metros de acá y voy a probar de, bueno, no me queda otra, voy a probar de circular por la banquina de la autopista. Por favor, autoridades, ténganme piedad, porque realmente esta colectora está en muy, pero muy mal estado, no está ni pisada ni nada, así que voy andando en el aire. Me voy a mandar en cuanto tenga un acceso y que sea lo que Dios quiere. Acá todo de arena. Bueno, los dejo. Les hablo cuando esté en la autopista. Bueno, ahora sí estoy yendo despacito para que no haya tanto viento. Estamos transitando por la banquina de la autopista. Sé que no se debe, pero la colectora a esta altura ya es arena pura. Nuestro destino del día de hoy es Carmen de Areco. Estamos a unos 120 y pico de kilómetros, así que subí un poquito la velocidad final de Hodor, porque por más que no haya paradas en el medio, con una sola carga deberíamos llegar más que bien. Igual obviamente voy a hacer parada para descansar y comer algo, por supuesto. Pero objetivo el día de hoy, llegar antes que empiece el partido de los Pumas a las 4 menos cuarto de la tarde. Les sigo comentando a medida que avanzamos. Seguimos aquí en la autopista 7, que sigue sin colectora, pero por lo menos ya tiene banquina. Recién me pasó una camioneta de la policía, no vi que visiblemente vayan a hacer ninguna maniobra como para pararme, pero me pasó hace como 5 kilómetros ya. Y vamos a seguir por esta. En cuanto veamos una colectora, lo único que hay por momentos es huella de camioneta, de las camionetas que van de estancia a estancia, pero no hay colectora. Así que no me queda otra que seguir por acá. Estamos aproximadamente a 88 kilómetros de Carmen de Areco. Hodor está un poquito por encima del 80% de batería. Hay mucho viento lateral y un poquito en contra, así que no estoy pudiendo ir a la velocidad que realmente quiero, pero estamos haciendo buen progreso. Hace cosa de 40 minutos paré en una YPF, por supuesto, aguante YPF, a descansar, a cargar a Hodor durante 1 hora, a tomar un cafecito. Ya había desayunado en el hotel, pero bueno, me tentó un pastelito de batata, así que me clavé un pastelito de batata también. Y ahora seguimos aquí, como pueden ver, en este tramo de la 7, no es autopista, es ruta, con una banquina espectacular. Gracias a Dios y gracias a la gente que trabajó en esta ruta. Veníamos teniendo ya un poquito de viento sudeste desde la YPF hace como unos 25 kilómetros más o menos. Venimos teniendo viento sudeste muy fuerte realmente,
Ahí pudieron ver en las imágenes anteriores lo que sopla el viento cuando se puede ver polvo, ¿no? Y ahora en este momento directamente tenemos viento del este, dándonos completamente de frente, ya que la 7 hizo un giro y estamos derecho en contra del viento. Y es por eso que de hecho sigo sentado, porque si estoy parado actúo como vela pero en contra y realmente termino haciéndole hacer mucho esfuerzo a Hodor. Así sentado, aún así tengo que tirarme bastante para adelante porque el viento es fuerte. Ojalá que en algún momento del viaje, ojalá, porque hasta ahora en los 30 días y monedas que estuvimos viajando no nos ha pasado, nos toque viento franco de cola. ¡Ah! ¡De cola! Y podamos disfrutar de una buena velocidad sin pensar tanto en el consumo del vehículo eléctrico, ¿no? Pero bueno, no nos podemos quejar, la verdad, en lo más mínimo. Así que vamos a seguir avanzando y yo calculo que cuando ya esté en Carmen de Areco, que deben faltar unos 47 kilómetros, 48 kilómetros, les comento. Nos vemos en un ratito. ¿Qué Stonehenge ni Stonehenge, papá? Acá en el partido de Carmen de Areco tenemos nuestro propio Stonehenge. Mirá esto. Carmen de Areco fue fundado en 1812 y debe su nombre a la Virgen del Carmen. La palabra areco, por el contrario, probablemente esté asociada a la areca, que era una especie de palma que crecía en sus orillas, cuyo fruto era utilizado originalmente por los primeros pobladores. Muy bien. Bien, llegamos nomás a Carmen de Areco. Me río porque no conseguía lugar y conseguí acá en el hotel Carmen de Areco. Ahora me voy a comer algo, a almorzar a la Shell, que me la recomendaron, que tiene menú a la carta, porque fíjense, hay una Shell y hay una YPF. Me dijeron que en el YPF solamente hay sanguchitos y esas cosas. Así que hicimos hoy poco más de 146 kilómetros. Hodor quedó al 40% estando quieto. Meritorio realmente, con todo el viento que nos tocó y habiendo solamente cargado 1 hora en todo el viaje. Esto es todo por hoy. Me apuro también porque después me quiero dar un baño, que estoy oloriento y sucio. Buen día, madrugadores, madrugadoras. Estamos aquí en la ruta 7. Ya llevamos andando casi 2 horas. Hemos recorrido poco más de 60 kilómetros, 61 y monedas. Y Hodor en este momento, así quieto, está al 77%. Ahora estoy esperando cruzarme con alguna estación de servicio, así tomo un café. Salimos bastante tempranos porque, como pueden ver, hay una masa importante de nubes. Voy a tratar de enfocarla, que se desplaza para nuestra zona de destino, y está anunciado que a partir de la tarde puede haber probabilidad de lluvias.
así que me quise apurar lo más rápido posible. De hecho, me parece que evité un poco unas nubes que se veían muy amenazantes en Carmen de Areco y justo salí precisamente para el otro lado. Ahora, por una cuestión de que la 7 va hacia el este y hacia el norte un poco, y que encima después tenemos que empalmar con la ruta 9, bueno, va a hacer que nos vayamos directamente hacia la masa de las nubes, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ahora voy a estirar y vamos a hacer, creo que hay a unos 10 kilómetros hay una estación de servicio YPF. Lo otro importante es que anoche dije, nada, no me voy a poner el traje térmico porque va a ser 16, 17 grados. Y bueno, antes de acostarme dije, no, por las dudas prefiero tener calor y no tener frío. Así que buenísimo que me lo puse porque está para traje térmico. Bueno, nos vemos en un ratito. Ay, 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 no saben la bronca que tengo, no saben la bronca que tengo. Estábamos tomando el camino alternativo que nos sugirió Google para no ir por la 7 por autopista, porque no me gusta ir por autopista, ya lo saben bien. Así que tomamos la ruta 7 vieja, que está en pésimo estado, y que después conecta con la 193, que ahora estamos en Panamericana. Ya era el trecho final del viaje, pero faltando unos 6 kilómetros para enganchar Panamericana, en la ruta 193 me puse atrás de un camión, venía lo más bien, y de la nada me aparece un pozo tremendo, pero tremendo, 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 gigante, enorme. Yo dije, o me mato o trato de mantenerme derecho. Bueno, Hodor absorbió todo el impacto, me mantuve derecho, no me caí, ni se inmutó Hodor, pero empecé a sentir como un poc, 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 poc. Dije, chau, o fue tremendo llantazo o pinché, porque no les explico el tamaño del pozo. Tranquilamente deben haber sido 25-30 centímetros de pozo, una locura, que era inesquivable porque tenía el camión encima y lo vi en 1 metro. Miren cómo quedó la llanta. Terrible llantazo. Yo no sé si eso se va a poder arreglar. Ay, perdón, joder. Increíble, increíble que hayamos hecho más de 4.000 kilómetros por el peor terreno posible. No pasó absolutamente nada. Me faltan 25 kilómetros para llegar a casa y me pasa esto. Bueno, cosas que pasan, tenía que pasar, pasó. Ahora voy a bajar un poco la velocidad porque realmente se mueve mucho. Yo no sé si estructuralmente eso va a aguantar. Es bastante flexible esta aleación de aluminio, pero es un aluminio medio trucho, así que vamos a ver. Bueno, les comento cuando haya llegado. No tengo muchas ganas de hablar porque estoy con una bronca que no les cuento, gente. Pero bueno, si Dios quiere, por ahí es arreglable. Seguimos y les comento cuando llegue a casa. Seguimos circulando nomás, estamos al 47% de batería en Hodor. Estoy circulando despacito porque mi miedo más grande es que el llantazo es
tan pero tan grande y pronunciado que no vaya a ser cosa que se me descalce el neumático. Así que muy muy fuerte, la verdad. No quiero andar mucho más fuerte que eso. Ya nos falta poquito. Hodor, a pesar del terrible llantazo que sufrió, nos está trayendo a casa, así que un grosso. Voy a seguir yendo con mucho cuidado. También me estoy apurando porque se está nublando bastante. Está nublado, está todo encapotado, ¿no? Y no quiero, lo único que faltaría es que, sumado al llantazo, empieza a llover. Así que no, vamos bien. Bueno, directamente les voy a comentar cuando llegue a casa, si Dios quiere. Seguramente haré un episodio en donde les comento el estado de reparación de Hodor. Pero lo importante aquí es cerrar esta hermosa serie, este hermoso viaje que hicimos con Hodor y llegar a casita. Ya después de un mes se extraña bastante. 33 días de viaje, 26 días de ruta y estamos en casa. Hodor me trajo aquí. Me trajo, nunca me dejó a pata, Hodor. Bueno, tenemos que arreglar el tema del llantazo, pero más allá de eso, aún con semejante golpe, me trajo a casa 35 kilómetros después de ese llantazo. Así que no me dejó a pata nunca. Increíble máquina la Begode Master Pro. Quiero agradecerles muchísimo a todos por acompañarme en este viaje, en esta locura. Lo disfruté mucho, mucho, de verdad. Una hermosa experiencia. Espero que de alguna forma ustedes se hayan sentido parte del viaje. Quiero agradecerle también a FUCA, a la Fundación Cáncer, que también me acompañó y me permitió ayudarlos desde mi rinconcito. Quiero agradecerle también a mi sponsor Ecoalcina por estar siempre ahí al pie del cañón y por colaborar también con esta locura mía. ¿Qué más decirles? La verdad, una experiencia única. El noroeste de Argentina es increíble. Si no lo conocen, les aconsejo que de cualquier forma que puedan viajen caminando, en bicicleta, en moto, en auto, en colectivo. En avión no, obviamente, pues no van a ver nada. Pero bueno, conozcan a nuestro hermoso país, conozcan a Argentina. Muchas gracias a todos. Esto es el fin de Horizonte NOA, el fin de este gran proyecto que me siento orgulloso haber podido completar. Les dejo un cariño grande, espero lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en el próximo proyecto, ¿eh? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Chao.